Por favor, presentamos su PPT. Bueno, no lo visualizo ya vamos a ver. Ya. Ok. Bien. Ya, todo perfecto, todo perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? Lo escuchamos bien. Muchas gracias. Disculpen la tardanza, son cuestiones que pasan. Esperemos que la docencia que hemos esta tarde-noche tenga la mayor calidad posible. El tema que voy a abordar hoy es relacionado con las capacidades físicas condicionales y los métodos para su desarrollo. El tiempo no es mucho, 1 hora y media tampoco es mucho tiempo, pero vamos a resumir a las principales capacidades condicionales como son la fuerza, la velocidad o rapidez, la resistencia y la flexibilidad. Bien, sin más, ¿puede pasar la siguiente diapositiva? Ok. Hoy en día a nivel mundial la cuestión relativa al perfeccionamiento físico es una de las cuestiones más demandadas de las personas, más acuciante, el cual se le presta más atención, ¿no? Y entonces algo que está muy vigente hoy en día y todo el mundo quiere saber algo de preparación física. Tanto las personas de nuestro ámbito del deporte, la preparación física, como personas que son aficionados a esto. Por lo cual es muy importante darles una guía de cómo hacer mejor las cosas. ¿Puede pasar? Normalmente el perfeccionamiento físico tiene múltiples variantes, trabajo con pesas, juego, ejercicios balísticos, ejercicios con lastre, ejercicios funcionales, bastantes variantes. ¿Pasen? Y como proceso en sí, y es un proceso que muchas veces tiene un carácter pedagógico, cuenta con objetivos, medios, control de evaluación, forma de procedimiento y método. En la conferencia hoy vamos a enmarcarnos sobre todos los métodos. El método es la vía idónea para lograr algo. Si el objetivo es el rector, nosotros en toda la vida tenemos que tener un objetivo, pero si el objetivo es el rector, el método es la forma óptima, idónea para llegar a cumplir ese objetivo. Hoy vamos a ver los métodos, los diferentes métodos que existen para capacidades profesionales y vamos a particularizar en cada uno de ellos. Siguiente. Siguiente, puede pasar. Ok, vamos a empezar entonces con la capacidad condicional fuerza. Muchos de los autores plantean que la fuerza es la única capacidad que existe, que se debería hablar solamente de ella, que la velocidad y la resistencia están muy condicionadas por la fuerza, todas estas cuestiones. Por eso elegimos la fuerza para comenzar. Siguiente. Bien, la fuerza tiene diferentes manifestaciones. La resistencia a la fuerza extensiva, la fuerza máxima, la fuerza explosiva, la fuerza rápida, la resistencia a la fuerza rápida, y como son diferentes manifestaciones, cada una de ellas debe tener una forma diferente de entrenar, de desarrollar, de llegar a ella. Siguiente. Bien, normalmente en un plan de entrenamiento o en un proceso de alguien que quisiera trabajarlas todas ellas, hay deportes en los cuales todas son importantes. Pero en un plan de entrenamiento, este sería el orden. Primero se trabajaría la resistencia a la fuerza extensiva, después se trabajaría la fuerza máxima, después la fuerza explosiva, después la fuerza rápida y por último la resistencia a la fuerza rápida. Ese sería el orden. No todas las actividades conllevan trabajar todas estas capacidades. Es posible que a alguien le interesa ganar en fuerza explosiva. Si alguien quiere trabajar fuerza explosiva, debe saber que antes de trabajar fuerza explosiva, lo último, lo idóneo, es trabajar la resistencia a la fuerza extensiva y la fuerza máxima. Estas dos capacidades condicionales van a garantizar que tenga un desarrollo óptimo de la fuerza explosiva. Así si fuera fuerza rápida, así si fuera fuerza máxima nada más, así si fuera resistencia a la fuerza rápida, que es la última de ellas, y normalmente es la capacidad condicional dentro de la fuerza que más relevancia, más fuerza, más determinancia tiene en la mayoría de los deportes. En casi todos los deportes lo importante es tener un gran desarrollo de la resistencia a la fuerza rápida. Pero bueno, en todos los deportes que se hace. Este sería un orden lógico para trabajar. Ahora nosotros vamos a abordar una a una estos diferentes tipos de manifestaciones, vamos a hablar sobre ellas y vamos a decir cuáles son los métodos idóneos para su trabajo. Como bien les decía ya, en todo plan de entrenamiento, proceso de entrenamiento, cualquier persona que quiera ir a un gimnasio, que quiera empezar a hacer un trabajo de fuerza,
debe empezar por la resistencia a la fuerza extensiva. La siguiente diapositiva, por favor. La resistencia a la fuerza extensiva es un tipo de fuerza que no es determinante en ningún deporte, pero que es el tipo de manifestación de la fuerza que va a garantizar que nosotros nos enfrentemos a un proceso de entrenamiento y podamos fortalecer un gran número de planos musculares, podamos fortalecer los ligamentos, los tendones, las articulaciones, podamos trabajar de manera poliarticular, podamos analizar los cimientos del edificio. Es decir, cuando uno hace un buen trabajo de resistencia a fuerza extensiva, está listo para hacer o enfrentarse a otros tipos de fuerza más agresivo, más intenso, más determinante. Bien, el procedimiento organizativo que más se emplea para la resistencia a fuerza extensiva es el circuito. Es decir, que normalmente nos organizamos en circuito para trabajar este tipo de capacidad. Circuito, ¿por qué circuito? Porque garantizamos entonces trabajar planos musculares variados y no agotar un plano muscular a la vez, ¿no? El método que se emplea normalmente es el método interválico extensivo. Ahora se lo voy a explicar. Siguiente diapositiva. El método interválico extensivo, como yo lo decía, se basa en los circuitos. Es el método que es el tipo de fuerza que se trabaja normalmente en las 4 o 5 primeras semanas de entrenamiento que uno quiere empezar un entrenamiento de fuerza. Bueno, si uno lleva un periodo inactivo, se lleva mucho tiempo de trabajar, tiene que trabajar la resistencia a fuerza extensiva y tiene que trabajarla mediante el método interválico extensivo. Normalmente es un método que consta de 6 a 12 estaciones o zonas. Trabaja con un 30 o 40% de las posibilidades máximas del sujeto. Es decir, si el sujeto en un ejercicio determinado es capaz de levantar 100 kilogramos de peso, va a trabajar con 30, 40 kilogramos, va a trabajar de 30 a 60 segundos en la zona de estación. Tiene una frecuencia semanal de aproximadamente 2 o 3 veces a la semana. Y el descanso entre zonas del mismo circuito es entre minuto y minuto y medio. Lo fundamental está en que uno está en una primera zona, haciendo un ejemplo, press de banca, y cuando uno empieza a fatigarse, a cansarse, uno debe parar. Normalmente 30 a 60 segundos, porque uno no puede buscar el fallo en este tipo de trabajo. Uno tiene que buscar que cuando uno empieza a cansarse, parar, porque ese trabajo va más dirigido, más que a los planos musculares, va más dirigido a los ligamentos, a las articulaciones, a los tendones. Cuando pasen estas 3, 4, 5 primeras semanas, que uno se somete a método interválico extensivo y que uno logra un desarrollo de la resistencia a fuerza extensiva, es que ya uno tiene un fortalecimiento del aparato ligamentoso y uno está listo para pasar al próximo método. Normalmente se trabajan de 2 a 5 circuitos. Uno debe empezar con 2 circuitos. Las personas que no son atletas de alto rendimiento, lo más que deben hacer son 4 circuitos. Yo recomiendo 2, 3 circuitos cada vez que entrenen. Es decir, 2, 3 circuitos, 2, 3 veces a la semana. Por una duración de 4, 5 semanas, 3 semanas mínimo, para que ya ocurran cambios en la adaptación del sujeto. Entre zona y zona de circuito debe descansar alrededor de 1 minuto, 1 minuto y medio. Y entre cada uno de los circuitos de 3 a 5 minutos. Este es el método óptimo para desarrollar la resistencia a fuerza extensiva. Es el método de circuito. Es un método también muy empleado por las mujeres cuando vienen a ganar tono muscular, tonificación muscular. Saben que muchas féminas, mujeres, van a los gimnasios buscando cuestiones estéticas, de tono muscular. Las mujeres no tienen esa posibilidad de hipertrofia que tienen los hombres, pero los hombres tienen una mayor producción de testosterona en la mujer, y la mujer muchas veces lo que busca es tonificar el músculo. Entonces ya sabemos que para obtener resistencia a la fuerza extensiva, que es lo primero que se trabaja en todo plan de entrenamiento que dura de 3, 4, 5 semanas, se debe trabajar el método interválico extensivo. Siguiente. Otra manifestación de la fuerza es la fuerza máxima. A su vez, la fuerza máxima cuenta con diferentes métodos. Voy a tratar de ser lo más compacto posible, porque desgraciadamente, que no es responsabilidad de ustedes, si tenemos un tiempo más, todas las preguntas que quieran después, por la cuestión de la tecnología, no puedo ser tan explícito. Pero bueno, tiene 4 métodos que ahora los voy a traer uno a uno. Método de contracciones cortas máximas, método de contracción submáxima repetida, método excéntrico y método isométrico. A grandes rasgos, estos métodos, el método de contracciones cortas máximas busca un aumento de la fuerza máxima sin que ocurra una hipertrofia muscular, es decir, sin un aumento del peso del practicante. Hay sujetos que posiblemente les interese aumentar su fuerza, pero no quieren aumentar de peso o no quieren hipertrofiarse. Lo que más se ve en la población que no es deportista, que es practicante asiduo a los gimnasios, que va a estos lugares con un fin estético, es el segundo método.
el método de contracción en su máxima repetida, que ya trabaja con intensidades un poco menor, pero sí conlleva a un aumento de la masa muscular. Un aumento de la masa muscular. El tercer método es el método excéntrico, que trabaja con intensidades por encima de las posibilidades del sujeto. Por eso es un método que no se debe trabajar solo. Es un método que trabaja por arriba del 100% de las posibilidades máximas del sujeto, y es un método que desarrolla mucho la fuerza máxima, pero hay que tener cuidado con él, no se puede abusar de él, no se puede trabajar con mucha frecuencia porque puede dar una fatiga nerviosa considerable, porque trabaja por encima del 100% de las posibilidades máximas del sujeto. Y el último método es el método isométrico, que es un método en el cual no hay variación de la longitud de los músculos. En ejemplo, empujar una pared, hacer tensiones dinámicas en los cuales se iguala la fuerza que va con la fuerza que se lo pone, y es un método que mejora también la fuerza máxima, pero es un método que realmente no aumenta la masa muscular tampoco. La siguiente. Aquí están explicados los términos métodos. Si se dan cuenta, el método que trabaja con un % de intensidad mayor es el segundo método que está en la tabla ahí. El método de contracciones cortas máximas trabaja de un 85 a un 100%, trabaja menos ejercicios, de 3 a 5 ejercicios, trabaja muchas series porque busca trabajar el plano muscular óptimo con pocos ejercicios, ¿sí? Press de banca, squat y remo parado. 3 ejercicios nada más, 3 ejercicios que son muy empleados para aumentar la fuerza máxima de la musculatura extensora de los brazos, de la musculatura flexora de los brazos, de la musculatura extensora de las piernas, y es un método que trabaja con pocas repeticiones. Normalmente frecuencia 2-3 semanas, y es un método que aumenta mucho la fuerza máxima. Para los deportes, como en mi deporte, como el boxeo, como los deportes en los cuales el peso es importante, la división de peso, como la gimnasia artística, que las personas quieren obtener ganancias de fuerza, pero no les interesa aumentar peso corporal porque va en contra de las características del deporte, del éxito en el deporte. Este método es muy conveniente. Método de contracciones cortas máximas, un método de pocos ejercicios, 3-5 ejercicios, una gran intensidad y un gran descanso, 3 a 6 minutos, porque ese descanso tan amplio garantiza que puedas realizar la serie con mucha calidad. El método de contracciones, su máxima repetida, el primero que aparece en la tabla, es el método que utilizan sobre todo los fisiculturistas. Es un método que trabaja un poco de menos serie que menos tren, de 4 a 6 series, trabaja entre 6 y 12 repeticiones, más repeticiones, la intensidad baja, 70-80%, buscan el fallo, buscan el agotamiento muscular, buscan la hipertrofia sarcoplasmática, hipertrofia sarcomérica, buscan que se inflame el músculo. El descanso, normalmente, ahí se 3 a 5 minutos, pero es un descanso que está por debajo de los 2 minutos. No sé por qué está copiado así. Por debajo de los 2 minutos, porque el descanso tiene que ser incompleto para que sea un agotamiento progresivo en la sesión de entrenamiento. Es decir, que la persona cuando va a entrenar con este método se agota mucho, porque en ese agotamiento y en el descanso posterior y en la nutrición que él enfrente es que va a aumentar su masa muscular. Y cuando aumenta la masa muscular, aumente el diámetro fisiológico del músculo, su índice de fuerza máxima también aumenta. Esto es conveniente para deporte, un baloncestista, un pívot en el baloncesto, un jugador alto, si es delgado, le interesa tener una gran masa muscular para poder mover debajo de los tableros, agarrar los rebotes más fácil, poder movilizar una gran masa muscular. Un boxeador de peso pesado, un luchador de peso pesado, un judoka de peso pesado que quiere aumentar su masa muscular, es muy conveniente este método. Y el método isométrico es un método que no es el método determinante en ningún deporte, pero es un método que asociado a estos dos métodos anteriores puede resultar en ganancias de fuerza máxima. Es un método que tiene un descanso de 60 a 90 segundos, un descanso entre series, que son 6 a 2 segundos. Un ejemplo, empujar la pared, como decía ahorita, hace un momento. El sujeto empuja la pared, realiza su máxima tensión empujando la pared no se va a mover como es lógico, se iguala la fuerza por 6, 12 segundos y descansa minuto y medio para volver a empujar la pared. Y es un método que sobre todo combinado con otros métodos, contribuye a aumentar la fuerza máxima. Nunca debe ser el método que actúe solo, nunca debe ser el método determinante, porque si se dan cuenta, no hay un trabajo, es isométrico, igual métrico medida, igual medida. El músculo no se elonga y no se acorta, no hay movimiento, y es muy difícil encontrar un deporte en el cual no haya movimiento.
hay deportes en los cuales se transita por un régimen isométrico. Es posible que en un momento determinado haya un clinch en un deporte de combate y no haya movimiento, se iguala la fuerza, pero eso es algo pasajero. Nunca, o prácticamente en ningún deporte, la isometría es determinante. Pero es un método que, colaborando con los otros métodos, ayuda a mejorar los niveles de fuerza máxima. Próximo. Próximo. Ok, la fuerza explosiva. La fuerza explosiva, que es una capacidad, una manifestación de fuerza muy determinante en los diferentes deportes, trabaja con pesa, método isotónico para la fuerza explosiva, trabaja con valores medicinales, peso libre, cuerdas elásticas, que es el método balístico, y trabaja con el método pliométrico. Siguiente. Siguiente. Ok, aquí están los tres métodos empleados. El método isotónico es el método que tiene relación con el trabajo con pesa. El método que trabaja con peso libre, trabaja un 50 o un 80% de la fuerza máxima. Es muy parecido al método de contracciones cortas máximas que veíamos anteriormente, la fuerza máxima. Lo que pasa es que el coeficiente de intensidad a trabajar es menor, 50 a 80%. Y el número de repeticiones es un poco mayor. Es decir, con un peso que esté entre 50 y 80% de posibilidades máximas, yo lo movilizo de forma explosiva. 3 veces, 4 veces de forma explosiva. Y eso me va a analizar ganar mi fuerza máxima. En el press de banca, yo levanto mi fuerza máxima es 5 kilogramos y yo agarro, pongo 60 kilogramos de press de banca y de forma explosiva, con una gran aceleración, la hizo 3, 4 repeticiones de press de banca. Descanso de 2 a 6 minutos, descanso completo y vuelvo a realizar el press de banca. De 3 a 6 series aproximadamente, y esto desarrolla grandemente la fuerza explosiva. ¿Qué pasa con este método? Este método es muy bueno para desarrollar la fuerza explosiva, pero hay deportes en los cuales la aceleración de movimiento se encuentra al final del movimiento. Es decir, deportes en los cuales la fuerza explosiva es importante, pero sobre todo, cuando realiza un gesto, ese gesto al final del movimiento, como puede ser un lanzador en el béisbol, como cualquier deporte que tenga lanzamientos, jabalina, disco, cualquier deporte que tenga golpeos, como el karate, como el boxeo, como el taekwondo, son deportes en los cuales al final del golpe, al final del lanzamiento, la aceleración tiene que ser máxima. Y si trabajo solamente con pesa, la pesa hace que haya un frenado al final del movimiento, porque yo no puedo soltar la pesa, por una cuestión de salud, ¿no? Y entonces lo que hago es trabajar con método balístico, arrojar pesos, arrojar valores medicinales, y ese método balístico me va a analizar que el movimiento empiece con una fuerza y por inercia, por aceleración, al final del movimiento la aceleración sea máxima y me va a contribuir a desarrollar la fuerza explosiva con gran calidad para estos deportes. Es decir, el método balístico es el método desarrollo de la fuerza explosiva óptimo para los deportes en los cuales hay golpeos y hay lanzamientos. Por último está el método pliométrico. El método pliométrico o régimen pliométrico es es un híbrido, una relación entre método excéntrico y concéntrico, es decir, es el tránsito más rápido que tiene que ocurrir entre la elongación de el músculo y su acortamiento. Se ve mucho en los saltos, salto de altura, salto de longitud, en los cuales nosotros al saltar caemos y de la manera más explosiva, más rápida posible, acortamos el músculo. Así, un saltador de altura, cuando hace el salto, si lo hace de manera lenta, si él, cuando hace el apoyo y se elonga, el cual se elonga, se estira, él no es capaz de acortarlo rápidamente con una responsabilidad, él no puede saltar alto. Nosotros tenemos en Cuba el recordista mundial en salto de altura, Jesús Javier, fue capaz de saltar 2,45 metros de altura y él tenía un gran desarrollo de la pliometría. La pliometría se ve mucho en los saltos, los multisaltos. También se puede trabajar la cintura escapular con las flexiones de brazo, pero hay, en la bibliografía hay una menor abundancia de bibliografía para el trabajo de cintura escapular y sí hay una gran abundancia para el trabajo de los miembros inferiores. En el voleibol, en el baloncesto, muy importante el trabajo pliométrico para alcanzar una gran explosividad en el salto. 2, 4 ejercicios, de 3 a 5 series, con pocas revisiones. La altura del salto, normalmente alrededor del metro, un poco menos, puede ser no tan alto. Las personas creen que cuanto más alto, más caigo y más alto puedo rebotar, y no siempre así, pero además hay que empezar por el ejercicio de bajo impacto para después pasar a los ejercicios de alto impacto, mayor altura, porque es un método que es muy lesivo, trae muchas lesiones. Igualmente, los deportistas que apliquen el método pliométrico tienen que tener un gran desarrollo
de la fuerza explosiva desarrollada con otros métodos. Deben estar ya completamente desarrollados, tener más de 20 años, todas estas cuestiones. Hay que tener mucho cuidado con el método pliométrico. Siguiente. Siguiente. La fuerza rápida con el método de contracciones repetidas de baja a mediana intensidad. Es un método que trabaja con una intensidad de 30 a 50%. Es un método que se ve, sobre todo, en el boxeo se ve con golpes encadenados, 3, 4, 5 golpes encadenados, igual que los deportes de combate, cuando se encadenan 3, 4 golpes que tienen una gran velocidad, pero a su vez deben contar con una fuerza importante, aunque no sea un golpe explosivo, un golpe de knockout. En la carrera de 100 metros plano, la fuerza explosiva se ve en la salida. El corredor de 100 metros plano, cuando sale, tiene que vencer la inercia, tiene que salir a la velocidad cero, y ahí se ve la fuerza explosiva. Pero cuando empieza a correr, que se encadenan diferentes desplazamientos, diferentes pasos, ya ahí no es fuerza explosiva, es fuerza rápida. Tiene un gradiente de fuerza considerable, pero lo importante es hacerlo a una gran velocidad. La principal diferencia es que trabaja del 30 al 50%. Se trabaja por tiempo de trabajo, máximo de repeticiones en 10 segundos o menos de 10 segundos, que es donde se encuentra el pico de calcio fosfato, y es el método óptimo para el trabajo de la fuerza rápida. La fuerza rápida, que es parecida a la fuerza explosiva, pero no es igual. Siguiente. Siguiente. Y como última manifestación de la fuerza, ya veíamos la resistencia a la fuerza extensiva, la fuerza máxima, la fuerza explosiva, la fuerza rápida, y ahora está la resistencia a la fuerza rápida, que no es más nada que ser capaz de resistir esfuerzos rápidos, veloces. También trabaja, igual que la resistencia a la fuerza extensiva, o con un trabajo de cantidad, no tanto de calidad, con el circuito, por ejemplo, que es el circuito, procedimiento organizativo circuito, pero se trabaja no con el método interválico extensivo, como veíamos anteriormente en la primera manifestación, sino con el método interválico intensivo. Siguiente. Este método interválico intensivo trabaja con un porcentaje de intensidad superior del 50 al 60%. Trata de hacer el mayor número de repeticiones posible en la zona de estación. Tiene menos estaciones, 3 a 6 estaciones. El trabajo es de 30 a 60 segundos, el descanso igual, 60 a 90 segundos. Sobre todo, trabaja alrededor de las 30 segundos de trabajo. Ya cuando se pasa a 30 segundos, es muy difícil mantener una alta intensidad de trabajo. Y lo que se busca con este método es que el sujeto sea capaz, después que tiene un desarrollo de la fuerza rápida, sea capaz de mantener ese desarrollo de la fuerza rápida en el tiempo. Es decir, si usted tiene un boxeador, que es mi deporte, ¿no? Pues somos más ejemplos, que es capaz de tener en un primer asalto un desarrollo de la fuerza rápida, nosotros tenemos que tratar de que en el tercer asalto también tenga un desarrollo de la fuerza rápida, que en el octavo asalto de una pelea por el título mundial tenga un gran desarrollo de la fuerza rápida. Eso se logra no con fuerza rápida, sino con resistencia a la fuerza rápida. Igualmente, un sujeto que tenga que efectuar fuerza rápida, no sé, un baloncestista, un futbolista, el futbolista tiene que tener fuerza rápida tanto en el minuto 20 del primer tiempo como en el minuto 90 del segundo tiempo. Y por eso, si trabaja solamente fuerza rápida, eso le garantiza un buen rendimiento de fuerza rápida, pero no le garantiza que en el segundo tiempo pueda rendir con calidad. Siguiente. Bueno, hemos ido bastante rápido, de manera concisa, por las diferentes manifestaciones de la fuerza. Vuelvo a recapitular: resistencia a fuerza extensiva, fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza rápida y resistencia a fuerza rápida. Esas son todas las manifestaciones de la fuerza que existen en un plan de entrenamiento normalmente, y ahí está, yo le dejé la forma óptima, idónea, que no es que sea la única, pero bueno, en los comentarios, si no tenemos tiempo, vemos después la forma óptima, idónea para su desarrollo. La resistencia, vamos a pasar a otra capacidad, es un poco más larga, trataré de ser lo más conciso posible. Siguiente. La resistencia tiene, sobre todo cuando es especial, tiene diferentes manifestaciones. Yo voy a abordar aquí los tipos de resistencia especial que existen, y están en evidencia del deporte. Deportes que duran de 35 segundos a 2 minutos son deportes de resistencia de corta duración. Deportes que duran de 2 minutos a 10 minutos son deportes de media duración. Deportes que duran entre 10 minutos y aproximadamente media hora de trabajo son deportes de larga duración 1. Deportes que duran de 35 segundos a 90 minutos son deportes de larga duración 2, y deportes que duran de 90 minutos a 6 horas. Ahí entre los maratones, los Ironman, los triatlones, son deportes de larga duración 3. Normalmente vamos a ver los deportes, estos tipos de deportes, para ver los tipos de resistencia de trabajo y los métodos idóneos
para su desarrollo. Siguiente. ¿Quiénes entran dentro de los deportes de resistencia? Bueno, vamos a hablar primero de los diferentes métodos que existen. Estos métodos son métodos que son para hacer resistencia y son métodos que todos debemos conocerlo para saber diferenciar. El método puede ser continuo o puede ser discontinuo. Es decir, continuo cuando yo empiezo una actividad, es decir, vamos a correr 5.000 metros, 5 kilómetros. Empiezo a correr 5 kilómetros hasta que termino 5 kilómetros, termina la actividad, es un método continuo. Un método que no para nunca. Ese método, si realizo solamente la carrera de 5 kilómetros, es un método que es continuo, uniforme. Ese método continuo, uniforme, si lo hago de forma suave, de forma cómoda, que lo hacen mucho las personas por jogging, será para bajar de peso, es un método que es continuo, uniforme, extensivo. Pero si yo hago 1.000 metros, 1 kilómetro, a máxima velocidad, buscando hacer un test, hacer 3 minutos de kilómetro, es un método continuo, uniforme, pero intensivo, que tiene otras características. El método continuo también puede ser variable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando además debo correr, yo en esa carrera no mantengo una intensidad uniforme, es decir, que hago variaciones en la intensidad, es un método continuo variable, conocido normalmente como Farley, o cuando hago variaciones de la forma también, es posible que en una pista de tipo yo haga saltos en las curvas, corra en la recta, haga un trabajo técnico en la otra curva, y así cuando voy variando el carácter de actividad o voy variando la intensidad, es un método que es variable y tiene diferentes variable 1, variable 2, yo se lo voy a dar en la diapositiva. Ahí ustedes lo tienen ya después. Y es continuo porque no se detiene. Vamos a hacer 5.000 método continuo variable. Vamos a correr 1.000 metros fuerte, vamos a correr 500 metros suave y así eternamente. Es un método que es continuo, pero no es uniforme, es variable. Y hay otro tipo de métodos para trabajar la resistencia que son los métodos discontinuos. Es decir, que son métodos que la actividad se detiene y vuelve a empezar. Los métodos discontinuos se dividen en métodos interválicos y repeticiones. ¿Cuándo un método discontinuo es interválico? Cuando yo realizo, un ejemplo, 5 tramos de 1.000 metros, los mismos 5 kilómetros que hablamos anteriormente, los 5 tramos de 1.000 metros. Es un método que es discontinuo. ¿Cuánto es interválico? Cuando entre tramo y tramo yo no me recupero completamente. Un ejemplo, vamos a correr los 5 tramos de 1.000 metros al 80% de intensidad. Y entre tramo y tramo voy a descansar 1 minuto y medio. Cuando yo hago el primer tramo de 1.000 metros y voy a salir para el segundo tramo a 1 minuto y medio, yo estoy cansado y estoy agotado. Eso es un método que trabaja sobre la capacidad del sistema, en este caso del sistema aeróbico. No trabaja la potencia del sistema, sino la capacidad del sistema. Y entonces es un método que es interválico porque entre tramo y tramo el atleta no es capaz de recuperarse completamente. Porque yo busco que el cansancio se vaya aumentando. La mayoría de los deportes, la recuperación no es completa. Un futbolista hace un pique en el fútbol, para, se detiene y vuelve a hacer otro pique y él no está recuperado completamente. Un boxeador trabaja un asalto, descansa un minuto y vuelve a salir para el próximo asalto de combate y no está recuperado completamente. Se ve mucho en los juegos deportivos, los deportes de combate, se ve mucho el trabajo interválico. En método de repeticiones, vamos a seguir con el mismo ejemplo de los 5 kilómetros. Pero 5 kilómetros en tramos de 1.000 metros. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con el interválico? Que también hay 5 tramos de 1.000 metros, pero estos tramos de 1.000 metros se van a dividir. El descanso va a ser completo. Es decir, que yo hago un tramo de 1.000 metros, voy a descansar 2 o 3 minutos para que el segundo tramo de 1.000 metros sea un tramo de calidad. Es decir, que yo pueda rendir en los segundos 1.000 metros tan buena calidad como los primeros metros. Es un método que busca el trabajo, sobre todo el trabajo de la potencia aeróbica, el máximo consumo de oxígeno. Diferencia entre interválico y repeticiones es que el interválico, el trabajo es discontinuo, pero es un trabajo que entre las fracciones el descanso es incompleto. Entre los tramos de 1.000 metros el descanso es incompleto. En las repeticiones, entre los tramos de 1.000 metros el descanso es completo. Les puse ejemplo de métodos continuo uniforme, continuo variable, discontinuo interválico y discontinuo repetición. Trabajando en el mismo volumen, yo puedo trabajar 5 kilómetros y puede ser esos 5 kilómetros con métodos diferentes. Método uniforme, cuando son 5 kilómetros a la misma intensidad. Método continuo variable, 5 kilómetros, pero cambio de intensidad o cambio de actividad. Método discontinuo interválico, esos 5 kilómetros los fracciono en tramos de 1.000 metros. Pero entre tramo y tramo de 1.000 metros, el descanso es incompleto.
porque busca la capacidad del sistema, busca el agotamiento progresivo. Método discontinuo de repeticiones, 5 kilómetros, tramo 1000 metros, pero el descanso entre tramos 1000 metros es un descanso completo porque busco la calidad del tramo, busco la máxima potencia aeróbica, busco el máximo consumo de oxígeno. Siguiente. Siguiente. Aquí están explicados a grandes rasgos todos estos métodos: continuo intensivo, continuo variable. Muchas gracias por el mensaje, porque yo estoy asustado ya. Me da una pena enorme con ustedes, porque realmente esto se le va de las manos a uno como profesor, ¿sí? Y entonces yo pensaba que, muchas gracias, profesora. De todas maneras, vamos a tratar de hacer la actividad con la máxima calidad, y lo que más me interesa es tener algún momento para el debate después, porque uno cree que puede estar dando la mejor clase del mundo, pero la mejor clase del mundo casi la persona no lo entiende. Muchas gracias. Entonces, aquí están los métodos: continuo intensivo, continuo variable. Están explicados, ya les expliqué sobre todo sus principales características. Ahí está la duración y los efectos, los más importantes. Los métodos continuos trabajan sobre todo el mejoramiento de la circulación periférica. ¿Qué quiere decir esto? El mejoramiento de que los vasos sanguíneos, los capilares, lleguen al músculo, entren al músculo de mayor manera. Yo siempre pongo un ejemplo que para todo el mundo es muy fácil de entender. Si usted está en un edificio, usted vive en un edificio, tanto en Cuba como en Perú, como usted viva, y usted necesita, para llevar el agua a todos los pisos del edificio, usted necesita tuberías y necesita una bomba de agua o un motor de agua. Bien, si usted quiere tener agua en el último piso de arriba, usted necesita que las tuberías lleguen a ese último piso de arriba, los tubos. Los métodos continuos trabajan en la tubería. Los métodos continuos tratan de llevar la tubería hasta el último piso. Es decir, trabajan la circulación periférica. Los métodos continuos hacen eso. Continuo extensivo lleva a una disminución de la frecuencia cardíaca, mejora la circulación periférica, todas estas cuestiones. Siguiente, pase. Ok. Aquí están los intervalos extensivos medios. Son medios. Pase la otra diapositiva para ver un momento. Pase. Pase de nuevo. Ahora vamos a ir para que entiendan este ejemplo. Ok. Mire, los métodos continuos, tanto intervalos como repeticiones, trabajan más el factor central. ¿Qué cosa es el factor central? El factor central es el corazón. El corazón es la bomba del edificio. Nosotros podemos tener muchas tuberías hasta el último piso, pero si la bomba no tiene fuerza, no tiene potencia, el agua no llega al último piso. Y entonces, el método de repetición larga es un método que trabaja mucho el factor central, el corazón, ese primer método que está ahí. Y es un método que, si los métodos continuos trabajan la circulación periférica y trabajan que las venas lleguen al interior del músculo y tratan que la tubería llegue al último piso, hay que combinarlo con el método de repetición largo para que la bomba tenga potencia. Entonces, con una buena bomba y unas tuberías que lleguen al último piso, todo es eficiente. Póngame las dos diapositivas anteriores para volver atrás. Ok. Entonces ya habíamos hablado de los métodos continuos. Ahora vamos tanto uniforme como variable. Ahora, los métodos interválicos extensivos largos es un método que normalmente se emplea mucho en los deportes, que son y la resistencia es muy importante. Un corredor de 3000 metros, un corredor de 5000 metros, trabaja mucho extensivo largo, ¿me entiendes? Un jugador de fútbol tiene que trabajar extensivo largo. Es un método que se trabaja sobre todo en los deportes que la resistencia es importante. Ahora, el método interválico extensivo medio es muy importante para deportes como los deportes de combate. Deportes en los cuales la actividad está dividida en asaltos. En asaltos, y entonces, por eso, el tramo que él hace es un tramo de 1 minuto a 3 minutos. Porque tiene que ser capaz de rendir de 1 a 3 minutos con una gran calidad. Tiene que descansar un descanso incompleto y tiene que volver a salir a competir. Y por eso tiene muchas repeticiones. 12 a 15 repeticiones. El método interválico extensivo medio es un método muy importante para los deportes de combate y es un método muy importante para los juegos deportivos también, en el cual el deportista tiene que rendir con una alta intensidad
lleva una acidosis en sí, tiene una presencia de lactato, que aunque no es tan grande como un trabajo de 400 metros planos, pero sí es importante y hay que trabajar con esa acidosis, hay que eliminarlo y hay que recuperarse rápidamente. Este método intervalo ácido medio, como ven ahí, dice, incrementa el consumo de ácido cítrico por mejora del factor central. El factor central es el corazón. Es el método que hace que el corazón, la bomba, crezca mucho. ¿Entienden? Ok. Seguimos. Los métodos intervalos extensivos cortos y muy cortos ya son métodos que duran menos de un minuto. Es decir, son trabajos de tramos. El primero, el intervalo intensivo corto, es de 15 segundos a 60 segundos. Es muy propio para deportes como 200 metros, 400 metros de atletismo. En natación, una dos de 50 metros libre, de 100 metros libre, en los cuales la potencia anaeróbica láctica es muy importante. Hay una gran acumulación de lactato. Hay una gran acidosis, porque la potencia aeróbica se encuentra alrededor después de los 30 segundos, la potencia, disculpe, anaeróbica láctica, tiene su pico, la máxima producción de lactato está de los 30 segundos a los 45 segundos. Y entonces, las actividades que conllevan mucha acidosis, mucha intensidad, en trabajos que duran menos de un minuto y por arriba muchas veces los 30 segundos, deben trabajar mucho con el método interválico intensivo corto. Es la forma óptima para eso. Pero los trabajos que trabajan mucha resistencia a velocidad, pero por el sistema sobre todo de creative fosfato, sistema extendido de fosfato, un corredor de 100 metros plano, un corredor de 200 metros plano que busque unos buenos 150 metros planos, una buena velocidad. Trabaja sobre todo el método intervalo intensivo muy corto, porque ahí no da tiempo a que haya una acumulación de lactato tan significativa como lo hay en el otro método. Entonces, menos acidosis, todas estas cuestiones, trabaja muchas repeticiones, pero el trabajo es menor, de 8 segundos a 15 segundos. Método intervalo intensivo muy corto. Siguiente. Siguiente. Aquí están los métodos de repeticiones. No, anterior. Disculpe. Los métodos de repeticiones están todos puestos en esta tabla. Repeticiones largas, media y corta. Ok. Un método de repeticiones largo de 2 minutos, 3 minutos es para un corredor de 1000 metros planos, 800 metros planos. Es para alguien que quiera elevar su consumo máximo de oxígeno a máximo. Estos 3 métodos trabajan sobre todo las potencias del sistema magnético. El método de repetición largo trabaja la potencia aeróbica, el consumo máximo de oxígeno. Si alguien quiere elevar su consumo máximo de oxígeno, debe trabajar con métodos interválicos, sobre todo interválico extensivo medio, y con métodos de repeticiones largos. El método consumo máximo de oxígeno es muy importante en las actividades que duran menos de 3 minutos con una alta intensidad. De kilómetros por hora en carrera, los deportes de combate también. El método de repeticiones medio es un método que trabaja mucho. Si el método interválico intensivo corto trabaja mucho la capacidad anaeróbica láctica, con una producción de lactato que puede ir por arriba de los 13 milimoles de lactato, el método repeticiones medio trabaja la máxima producción de lactato. Es decir, trabaja por arriba de los 20 milimoles de lactato. La acidosis es aún mayor que en el interválico, pero busca un descanso completo, como decía Gabriela, para poder hacer los tramos con una gran calidad. Y el método de repeticiones corto es un método muy parecido al interválico intensivo corto, pero al hacer el descanso completo, no completo, el descanso incompleto, garantiza una mayor calidad de ejecución. ¿Entienden? De todas maneras, estoy dispuesto a todas las preguntas que ustedes quieran hacerme después, porque sé que es mucho contenido. Pero bueno, estamos votando estos temas porque no queremos trabajar con una sola capacidad. Con una sola capacidad, la resistencia nada más se puede trabajar hora y media, pero estamos tratando de ser lo más útil posible y abarcar la mayor variedad de deportes, de profesiones. Entonces, alguien le puede subir una pregunta de resistencia, pero no tengo sé, y estamos tratando de aclarársela. Hemos terminado todo. Siguiente. Aquí están la resistencia contra erosión. Es decir, todos los deportes que duren entre 35 segundos y 2 minutos, sabe que esos son los métodos que entran en su deporte de resistencia. El intensivo corto, muy corto, repeticiones cortas, repeticiones medio, repeticiones largas. La sugerencia mía. Trabajan primero en intensivo corto y después en muy corto. Normalmente en estos deportes, los métodos intervalos intensivos corto y muy corto son los que mandan. Y cuando uno quiere buscar la calidad, buscar el punto, buscar algo más, toca los métodos de repetición. Normalmente los deportes de
que trabajan en 5 segundos, 2 minutos, son deportes de resistencia a corta duración. Que es muy importante la resistencia, ¿entiendes? Pero en un intervalo de tiempo corto. Y entonces por eso él trabaja con los métodos intervalos y busca puntos de calidad con los métodos de repeticiones. El método de repeticiones que menos abunda normalmente es el método de repeticiones largo, porque es de 2 a 3 minutos. Entonces ya saben, deporte de resistencia a corta duración, estos son los métodos óptimos para su trabajo. Y tiene la tabla explicada. Siguiente. Sí, ok. Método de resistencia de media duración, de 2 a 10 minutos. Es decir, un boxeador olímpico. Un boxeador olímpico, aquí Cuba tiene un gran desarrollo de boxeo olímpico, no así el boxeo profesional, porque en Cuba estuvimos más de 60 años en practicar boxeo profesional. Un boxeador olímpico, su pelea dura 11 minutos. Es decir, que el boxeador olímpico, la resistencia de media duración es muy importante. Aunque en ocasiones tengan que hacer trabajo de resistencia de larga duración. Pero él sabe que su pelea dura 11 minutos, muy parecido a lo que hay. Trabajo de resistencia de media duración. Y él va a trabajar mucho los métodos continuos variables para crear una base, los llamados Farley, con cambio de intensidad, cambio de forma. Va a trabajar los métodos interválicos, extensivo, intensivo corto y los métodos de repetición larga. Ahora, en un deporte de combate o en un deporte que dure 2 a 10 minutos, yo sugiero trabajar al principio del entrenamiento método continuo variable. Y cuando esté avanzando más el entrenamiento, cuando ya tiene un desarrollo de la resistencia aeróbica más o menos ahí, método continuo variable, él pasa al interválico extensivo medio, que va a ser el determinante para su actividad. El método más importante para el trabajo de resistencia a media duración es el método interválico extensivo medio. Y ahí, conjuntamente con este método interválico extensivo medio, él va dando toques al método de repeticiones largas, porque es un método que aumenta la potencia aeróbica. Y muy cercano a la competencia, entonces trabaja el método interválico extensivo corto, buscando una mayor acidosis del sistema y buscando una mayor tolerancia a la lactosa. ¿Entiendes por ahí? Entonces, ojo, aquellos deportes de resistencia a media duración, primero continuo variable, después interválico extensivo medio, que es el más importante de todo, que se alterna con repeticiones largas para dar toques de calidad, y por último, muy cercano a la competencia o muy cercano a la forma deportiva, trabajar ya el intervalo intensivo corto. Siguiente. La resistencia a la larga duración es una resistencia que es más determinante para deportes que duren más de 10 minutos. Seguimos con el boxeo porque es un deporte fácil. Es un deporte fácil, aunque podemos poner mucho más ejemplos. Fácil porque el boxeo profesional boxea 6, 8, 10, 12 asaltos. Asaltos de 3 minutos de trabajo. Normalmente un boxeador que trabaje 10 asaltos de 3 minutos de trabajo son 30 minutos. Y 9 minutos de descanso son 39 minutos de descanso. Entonces, el trabajo de resistencia a la duración es importante para él y un poco más. La resistencia a la duración, 10 a 35 minutos, es un método que en el caso de los deportes de combate debe trabajar los métodos continuos, sobre todo para el control de peso. Intensivo y también extensivo, pero no está puesto. El extensivo es importante para el control de peso. El método continuo intensivo es importante para los deportes cíclicos, las carreras, ciclismo, natación, que duran de 10 a 35 minutos. Es decir, método continuo intensivo para deporte cíclico, método continuo extensivo para juego deportivo y deporte de combate, que no aparece. Entonces después ellos van a trabajar mucho. Vean que aquí ya desaparecen los métodos interválicos intensivos cortos, muy cortos, porque la actividad es muy larga. No se puede trabajar con esa acidosis tan grande. Entonces ahí empiezan a tener un peso el método continuo variable 1, continuo variable 2, los interválicos extensivos largos sobre todo, el método de repetición largo y el extensivo medio, que es un método que sirve para muchas cosas, pero se trabaja sobre todo en las actividades que están un poco por arriba de 10 minutos, pero no llegan más allá de los 20 minutos. ¿Sí? Entonces tienen el interválico extensivo medio. Son los que van por ahí. ¿No? Siguiente. Los deportes de resistencia a larga duración ya son deportes ya que están hasta 1 hora y media haciendo actividad. Ahí los métodos que trabajan sobre todo son los continuos extensivos, los interválicos extensivos largos, el continuo variable 1, que es entre el continuo variable 1 y el continuo variable 2, el continuo variable 1 es más extensivo y menos intensivo que el continuo variable 2. Y el método continuo intensivo. El continuo intensivo es el que decimos nosotros. Ahí para la resistencia a larga duración es más propio de los deportes que tienen 35 minutos más o menos. Y 35 minutos, 40 minutos. Pero además es un continuo intensivo sobre la distancia. Es decir, vamos a correr 40 minutos, 50 minutos lo más rápido posible. Pero de todos estos métodos, el de menos importancia
para el desarrollo, o más parecido a la capacidad, es el método continuo intensivo. Los demás tienen una mayor aplicación. No de menor importancia, sino es que se emplea menos. Porque se cambia la competencia, hay que trabajar con continuo intensivo. Pero es el que menos se emplea. Los otros, continuo extensivo, lo variable, el extensivo largo, se emplea mucho. Siguiente. Larga duración 3, que son actividades Ironman, actividades maratones que tienen más de 2 horas de trabajo. Se repite mucho este trabajo de, no sé por qué está el método isométrico ahí. Si tiene la posibilidad, tache, método isométrico no va. Método isométrico no es un método, va a ser un error que hay, no es un método que para el trabajo de resistencia, el método isométrico es un trabajo sobre todo para el trabajo de la fuerza. Se puede trabajar resistencia a fuerza, pero no es propio para estos deportes. Resistencia a larga duración. Resistencia a larga duración va a trabajar el método continuo extensivo, método extensivo largo, método continuo variable, muy parecido a la larga duración 2, pero la duración es mayor, más nada que eso. La duración es mayor porque realmente son actividades que muchas veces rayan el límite de las posibilidades humanas. Y entonces el continuo extensivo es el que más abunda ahí, porque es muy difícil hacer un trabajo continuo de tan larga duración con una intensidad elevada. Siguiente. Sí, ok. Bien, antes de hablar de velocidad, traté de ilustrarles a ustedes, primeramente, el trabajo de resistencia en diferentes momentos. Primeramente dijimos los diferentes tipos de resistencia que existen, en dependencia de la actividad competitiva o de la actividad que usted va a realizar. Es posible que alguien en un centro de trabajo se agote rápidamente en un centro laboral y él normalmente haga actividades que duran 40 o 45 segundos y entonces él trabaja 40 o 45 segundos con calidad, pero cuando descansa un poco y cuando va a trabajar de nuevo 45 segundos, no lo hace con buena calidad. Entonces, su actividad es una actividad de resistencia a corta duración, de 35 segundos, 2 minutos. Yo primero traté de ilustrarles a usted las diferentes manifestaciones de resistencia en dependencia del deporte o la actividad que usted realice. Resistencia a corta duración, 35 segundos, 2 minutos. Resistencia de media duración, de 2 minutos, 10 minutos. Resistencia de larga duración 1, 10 minutos a 35 minutos. Resistencia de larga duración 2, 35 minutos a 90 minutos aproximadamente. Y resistencia de larga duración de 90 minutos hasta 0 horas. En independencia de dónde está su deporte, usted escoge los métodos que existen. Antes de eso le expliqué que existían diferentes métodos, tanto continuo como discontinuo. Dentro del continuo están los uniformes y están los variables. Dentro del continuo están los intervalos de repeticiones, que la principal diferencia está en que la recuperación en los intervalos es incompleta y en la repetición es una recuperación completa. Porque los intervalos buscan la capacidad del sistema, buscan trabajar sobre el agotamiento. Y los intervalos y las repeticiones buscan la calidad de la ejecución. Busca la máxima potencia, por eso aumenta mucho el consumo de oxígeno, la potencia láctica, busca un trabajo de calidad de máxima potencia. Después les ilustré a grandes rasgos estos métodos en tabla. Entonces, yo creo que con eso más o menos, ustedes pueden ubicar su actividad igual y ver dentro de su actividad qué métodos son los convenientes para trabajar. De todas maneras, estamos dispuestos a recibir las preguntas. Vamos a hablar de la velocidad o rapidez, como se dice indistintamente. Siguiente, en este momento. Aquí hay diferentes manifestaciones de velocidad que no tienen que hacer en todo el deporte. Esta manifestación de velocidad se ve mucho en los juegos deportivos. Todas estas se ven mucho en los juegos deportivos y en los deportes de combate. Es posible que en otros deportes solamente se vea la velocidad de reacción. O es posible que en otros deportes solamente se vea la velocidad de movimiento cíclico, que no está puesta aquí, pero bueno, que es frecuencia de movimiento en 100 metros plano. Y la velocidad de reacción también. Es posible que en otros deportes, como el futbolista, sea importante la anticipación, velocidad de anticipación, sea importante la velocidad de reacción, sea importante la rapidez de movimientos, acíclicos. La rapidez de movimiento cíclico es más propio de deporte cíclico. Sea importante la rapidez de movimientos aislados de futbolistas, la resistencia a la rapidez, todas estas cuestiones. ¿Por qué pongo la velocidad de anticipación ahí? Muchas personas no la tocan, pero en muchos deportes la velocidad de reacción no es determinante, y sí la velocidad de anticipación. Les pongo un ejemplo. En un deporte de combate, desde que sale el golpe hasta que llega al contrario, es tan poco el intervalo de tiempo que la velocidad de reacción no puede resolver esos problemas.
no lo puede resolver. La velocidad de reacción realmente no resuelve el problema porque me ejecuta un golpe a mi cara. Y yo, cuando veo el golpe, trato de reaccionar y no me da tiempo. El golpe me da. Un ejemplo, en el fútbol, voy a hacer una pared con un compañero y yo le paso la bola a mi compañero, el balón, y pasando el balón me estoy desplazando para buscar el toque de pared. Si yo espero que la pelota llegue para que la toque, para ir a buscar la pared, no llego. En el tiro de esquina, en el córner, en el fútbol, cuando el futbolista va a patear el córner, los que saltan no pueden esperar que él patee el córner para saltar, porque si esperan que patee el córner, la pelota pasa y no llega. Tienen que anticiparse. Y anticiparse no es más nada que reaccionar a los movimientos preparatorios del compañero, si fuera una pared, si fuera un córner, o del rival, si fuera un boxeador, un luchador, o un juego deportivo, un delantero frente a un defensa. Tiene que anticiparse, porque si busca reaccionar no le da tiempo. Tiene que leer los movimientos del contrario. Tiene que reaccionar a los movimientos del rival. Tiene que anticiparse. Ahora, la velocidad de anticipación es muy importante en los deportes de combate y los juegos deportivos. Pero la velocidad de anticipación no existe en los deportes cíclicos, porque si usted se anticipa, usted puede ser descalificado. En la carrera de 100 metros plano, lo que hay es velocidad de reacción, no hay velocidad de anticipación, porque si usted anticipa el disparo, usted es descalificado automáticamente. Entonces, la velocidad de reacción es más propia de los deportes cíclicos, en los cuales hay que reaccionar rápidamente. O los deportes de combate, los juegos deportivos, pero tienen un menor peso que la velocidad de anticipación. También existe otro tipo de manifestación de velocidad, que es la velocidad de movimiento aislado, que es la velocidad de un gesto, un golpe, un lanzamiento, un pateo. El portero en el fútbol saca la mano rápidamente, es la velocidad de un gesto, es la velocidad de movimiento aislado. Está la rapidez de movimientos cíclicos, que muchas veces en la bibliografía también se llama frecuencia de movimiento, que es la velocidad de zancada, en los deportes cíclicos, la velocidad de pedaleo, la velocidad que los remeros dan las paletadas en el remo, tienen con gran velocidad, es rapidez de movimiento cíclico. Se encuentra la rapidez de movimiento acíclico, que es la rapidez que tiene mucho que ver con los juegos deportivos, los deportes combatientes. Maradona, Diego Armando Maradona, el pibe de oro, tenía una gran rapidez de movimientos acíclicos. Cambiaba de actividad, driblaba, disparaba con una gran velocidad, con una gran rapidez, mejor dicho. Un boxeador, no sé si en Perú hoy en día, podemos decir, a ver, el Floyd Mayweather, el Canelo, que es mexicano, Floyd Mayweather es más rápido que el Canelo. Floyd Mayweather tiene una mayor velocidad de movimientos acíclicos que el Canelo. Aunque el Canelo podría tener posibilidad una mayor velocidad de movimientos aislados. Es posible que un golpe de Canelo sea más rápido que un golpe de Floyd Mayweather. O es posible que un golpe de Mike Tyson sea más rápido que un golpe de Muhammad Ali. Un movimiento aislado. Pero la rapidez de movimiento acíclico de Muhammad Ali, es decir, variando los movimientos, es mayor que la Mike Tyson. Y la rapidez de movimientos acíclicos de Floyd Mayweather es mayor que la del Canelo. Canelo Álvarez. ¿Entiendes? Y la resistencia a la rapidez, que es la posibilidad que tiene el sujeto de mantener esa cuota de rapidez por un tiempo prolongado, por arriba de segundos. Noten que en esta diapositiva yo llamé velocidad cuando hablo de un movimiento y llamé rapidez cuando hablo de movimientos encadenados. Los autores lo asumen de manera indistinta. Yo asumo que velocidad es un movimiento porque la velocidad es una magnitud física y la velocidad cuenta, es un vector y la velocidad cuenta con destino, con dirección, con sentido y con módulo en física. La velocidad tiene un sentido, tiene un módulo que es su valor y tiene un sentido. Cuando se varía la dirección o el sentido del gesto, ya no podemos hablar de la velocidad, debemos hablar de otra manera física, que en este caso es la rapidez. Por eso cuando digo rapidez en movimiento acíclico, porque hay diferentes direcciones y sentido de movimiento. Entonces ya se escapa a la magnitud física de velocidad, la sobrepasa y es rapidez. Resistencia a rapidez, rapidez de movimiento cíclico, rapidez de movimiento cíclico. Y cuando un gesto, velocidad de reacción, velocidad de anticipación, velocidad de movimiento aislado. Por eso yo particularmente, como lo pueden encontrar en otro autor, lo nombro de esa forma. Siguiente. Siguiente. Ok. Hay premisas importantes para el trabajo de velocidad o de rapidez.
Una es el carácter de los ejercicios, otra duración y otra intensidad. Yo se lo voy a volver de gran forma para caer los métodos. Los métodos son muy fáciles, muy sencillos, pero todos los métodos deben cumplir con esta premisa. Primeramente, carácter de los ejercicios. Todos los ejercicios que traten de tener la rapidez y la velocidad tienen que ser ejercicios que sean dominados por los sujetos. Ser ejercicios que el sujeto sepa realizarlos ya. Yo no puedo pedirle a ningún muchacho o a ninguna persona que realice un ejercicio rápidamente si él no lo domina. Yo quiero que tú bailes rápidamente. No puedes bailar rápido si no sabes bailar. Yo quiero que tú dribles el balón rápidamente si no tienes dominio de la habilidad, de gesto técnico, de la destreza, del movimiento, del hábito motor. Usted no puede hacerlo rápidamente. Entonces cometemos errores que entramos en YouTube, vemos el video del campeón tal y tiene ejercicios de coordinación, de velocidad y dice, ay, voy a traer eso para mi gimnasio porque esto es lo mejor que hay y quiero que mis atletas repitan lo que hace el campeón tal y no lo pueden hacer bien porque ellos no saben hacer. Tengo que enseñarle primero el ejercicio a mi atleta para después exigirlo que lo haga rápidamente, velozmente. Es decir, es un error que parece una cosa muy sencilla, cosa de bobo, como se llama en Cuba, pero no ocurre mucho en los gimnasios y se cometen muchos errores. El carácter de los ejercicios, el ejercicio de velocidad, el atleta, la persona, el sujeto debe dominar. Duración de los ejercicios. Los ejercicios que son de velocidad de reacción, de velocidad de anticipación, de velocidad de movimiento aislado, son ejercicios que duran menos de un segundo. No pueden durar más de un segundo. Es más, duran milésimas de segundo. Un golpe de boxeo dura entre 10 y 30 centésimas de segundo. No dura más que eso. En un segundo se realizan 2-3 golpes de boxeo. Un pateo en el fútbol, un cabezazo, un salto, no dura nada, ¿me entiendes? Sacar la mano del portero, un gesto defensivo, todo eso dura menos de un segundo. Ahora, cuando vamos a hablar de movimiento, de rapidez de movimiento cíclico, rapidez de movimiento acíclico, son movimientos que duran menos de 10 segundos. Es decir, yo puedo hacer rapidez de golpeo al saco, rapidez de golpeo al saco, rapidez de un drible, rapidez de algo. Si quiero hacer rapidez, tiene que durar menos de 10 segundos. Tiene que durar menos de 10 segundos. No puede durar más de 10 segundos porque los 10 segundos se cuenta el pico del sistema extendido del creatina fosfato. No puede durar más de 10 segundos, sinceramente. Entonces, toda actividad que busque la rapidez de cíclica debe durar 10 segundos o menos, porque ahí se cuenta el pico del sistema creatina fosfato. Ahora, toda actividad que dure de 10 segundos, que sea para resistencia rápida, tiene que durar por encima de los 10 segundos. Porque ya va a trabajar sobre el sistema extendido de los fosfatos, va a trabajar resistencia a la velocidad rápida, va a trabajar con nuestro lactato, va a trabajar con una velocidad que no es máxima, una velocidad que son máximas. Entonces, cuando yo quiero trabajar la resistencia rápida, tiene que ser un trabajo por arriba de los 10 segundos siempre, porque un trabajo por debajo de los 10 segundos es un trabajo, disculpen un momento, déjenme, es un trabajo por arriba de 10 segundos, un trabajo para resistencia rápida. No puede haber trabajo de resistencia rápida que dure menos de 10 segundos, como no puede haber trabajo de rapidez que dure más de 10 segundos. Muchas veces nosotros queremos ponerle un ejercicio a los muchachos y decimos, vamos a hacer 10 tramos de 80 metros planos a máxima velocidad. Y el muchacho, los primeros 80 metros planos, lo hace, no sé, lo hace en 9 segundos. Es un trabajo de rapidez cíclica. Pero entonces el descanso quedamos en un descanso incompleto. Y cuando él va al segundo tramo, ya él está cansado. Y cuando va al tercer tramo, ya él hace más de 10 segundos. Y ya este no es un trabajo de rapidez de movimiento cíclico. Es un trabajo de resistencia a la rapidez. Y nosotros queremos que él mejore su rapidez planificando el ejercicio que son de resistencia a la rapidez, y cuando le ponemos 6 tramos de 80 metros planos, no estamos desarrollando la rapidez de muchachos, estamos desarrollando la resistencia a la rapidez. ¿Entiendes? Y nos equivocamos. Y entonces estamos mucho tiempo trabajando con los muchachos y no mejora su rapidez porque estamos equivocando la duración del trabajo. Ahora vamos al trabajo de intensidad.
Es un error que se comete muchas veces, que todos los trabajos de velocidad tienen que hacerse a máxima intensidad posible. Eso es un error. El trabajo de rapidez de reacción, de anticipación, el trabajo de rapidez de reacción, el trabajo de movimiento aislado, tiene que realizarse a máxima intensidad posible. La rapidez de reacción y la velocidad de movimiento aislado. Pero el trabajo de anticipación se realiza a la velocidad que lleve el gesto. Si yo hago la pared en el fútbol, yo me desplazo a la velocidad, yo no hago nada con correr muy rápido cuando me pase. Me paso donde va a pasarme la pared. Va a la velocidad óptima que es el pase en ese momento. La velocidad de anticipación trabaja con intensidades óptimas, no con intensidades máximas. Las intensidades máximas son para la velocidad de reacción y son para la velocidad de un movimiento aislado. Entonces, pero cuando vamos a trabajar la rapidez de movimiento acíclico, tenemos que trabajar con una intensidad que es variable. Si yo tengo un sujeto que es lento a la hora de golpear, lento a la hora de realizar los dribles en el fútbol, lento a la hora de encadenar movimiento, yo tengo que decirle a él que me haga movimiento a máxima intensidad, a mínima intensidad, a media intensidad, para que él vea variaciones de intensidades, porque eso trabaja contra la monotonía de trabajo en sí, la redundancia, rompe la llamada barrera de velocidad. Ahora mismo yo quiero que aquí me mejore su velocidad de golpeo del saco en el posible. Y yo no hago nada diciéndole, golpéame el saco lo más rápido posible. No, yo tengo que decirle, golpéame el saco rápido, golpéame el saco más suave, golpéame rápido, y él lo hace más rápido. Y él mismo siente que ese golpe más rápido, su diferencia con el golpe menos rápido. Y ahí él varía la intensidad y es capaz de mejorarse a sí mismo. Porque si siempre cometemos errores de trabajar el golpeo o trabajar la rapidez acíclica a máxima intensidad, él se crea un freno en su mente y cree que lo está haciendo rápido, y si lo medimos, realmente no lo hace más rápido. Y se repite la misma intensidad y no mejora. Entonces, para un trabajo de rapidez de movimiento acíclico y cíclico, también es posible que yo quiera que un atleta mejore la velocidad sacada. Y yo le digo, hazme 60 metros rápido. Házmelo rápido, házmelo rápido. Y entonces, si va a ser rápido, él no va a mejorar su velocidad sacada. ¿Por qué? Porque él va a tener un freno que se llama barrera de velocidad. Yo tengo que decirle, en los 60 metros, hazme 10, los primeros 10 extremos suaves, los segundos extremos rápidos, los segundos 20 metros rápidos, los terceros 10 metros suaves y los últimos 20 metros a máxima velocidad. Para que él sienta suave, rápido y mejora. Entonces, por eso la intensidad tiene que ser variable. Ok, bien. Siguiente. Los métodos que más se emplean para desarrollar velocidad son métodos de repeticiones. Ya decimos, repeticiones es un método discontinuo. Es un método discontinuo que es un método discontinuo que lleva una recuperación completa. Es decir, hacemos 6 tramos de 100 metros plano. Primero 3 tramos y después 3 tramos en 2 bloques. Entre tramo y tramo vamos a alcanzar 1 minuto. Es decir, que va a trabajar aproximadamente 10 segundos y va a alcanzar 60 segundos, 1 minuto. Eso quiere decir que va a descansar 6 veces más de lo que corre. Corre 10 segundos, descansa 60 segundos, 1 minuto. Él me hace 3 tramos así. Después que él haga esos 3 tramos, yo lo descanso de 3 a 5 minutos para que no haya agotamiento. Y vuelve a hacer 3 tramos igual, a máxima intensidad, y descansa en 1 minuto. Eso es un método de repetición. ¿Por qué no hago los 6 tramos seguidos? Porque él esté en el tramo 4 o 5, ya le está agotado, y voy a caer en el error que decía ahorita de resistencia a la rapidez en vez de un trabajo de rapidez. El método de repetición es un método óptimo para trabajar la calidad. Es un método óptimo para trabajar la velocidad de anticipación, velocidad de reacción, velocidad de movimiento aislado, rapidez de movimiento cíclico y rapidez de movimiento acíclico. Pero no es un método óptimo para resistencia a rapidez. Para la resistencia a rapidez, el método óptimo es el circuito. Porque en el circuito él va a trabajar por arriba de los 10 segundos, circuito de 15 segundos, 20 segundos, a máxima intensidad. La recuperación entre zonas del circuito va a ser incompleta y entonces va a ser un método intervalo intensivo, va a ser por circuito, que también es una forma organizativa, y él va a trabajar la resistencia de rapidez con el circuito. Es decir, la resistencia de rapidez se trabaja sobre todo con circuito y las otras manifestaciones de la velocidad de rapidez se trabajan con repetición. Los juegos son métodos muy buenos para el trabajo de las formas variadas de la velocidad, sobre todo en niños. En niños, el juego ayuda mucho, porque puede haber juegos en los cuales esté la velocidad de relación, es decir, la rapidez de movimiento cíclico, pero puede estar
la rapidez y la velocidad de un movimiento aislado, o puede estar la reacción, y el juego es muy propio como método para el trabajo con niños. Y el método competitivo es el método en el cual los atletas en su deporte deben competir. Deben competir. Si es un boxeador, ahí está la velocidad competitiva. Si es un corredor de 100 metros plano, tiene que correr 100 metros plano para mejorar la velocidad propia del evento que hace. Para un corredor de 100 metros plano, correr 100 metros plano es método competitivo. Pero correr 200 metros plano, muchos tramos, es posible que sea un método de repeticiones. Y si lo hace por interválico, método interválico intensivo corto, que es de 30 segundos a 60 segundos más o menos, o por arriba de 15 segundos hasta 60 segundos, él puede hacer 4 tramos de 200 metros planos, trabaja con un método interválico intensivo corto y está trabajando la resistencia a la rapidez. Pero para él eso no es competitivo. Competitivo de 100 metros planos es correr los 100 metros planos. El método competitivo es que las personas hagan lo mismo como ellos compiten y con la velocidad propia de cómo se compite. Es un método óptimo para desarrollar la velocidad o la rapidez de competencia moderna. Seguimos. Aquí está el método de... Esto es sobre todo para resistencia a rapidez, para arriba de 10 segundos, 3 o 4 series, 9 a 12 repeticiones. La velocidad máxima para el tramo, para el tiempo que hago. En 15 segundos, velocidad máxima en 15 segundos, que nunca es velocidad máxima, porque la velocidad máxima se alcanza por debajo de los 10 segundos. Ahí sería la velocidad submáxima. El descanso normalmente es 1 minuto de repeticiones, 3 a 5 minutos entre series. La frecuencia cardíaca varía mucho. Varía porque la frecuencia cardíaca no es el indicador más fidedigno para el trabajo de velocidad, sino sobre todo disculpen, la velocidad, el tiempo que realiza la distancia, o la frecuencia de movimiento, si lo estoy viendo, si es el caso de un juego deportivo o un deporte, o un deporte de combate. En los juegos deportivos de combate, el método de repeticiones, ni el lactato, ni la frecuencia cardíaca son significativos para valorar la intensidad. Son más significativos en la experiencia, el empírico, el cómo yo vea la velocidad de ejecución. Siguiente. Ok. Esta es una tabla que sale de Platónov. Platónov, en su libro La Pasión Física, Platónov y Marina Bulatova, un libro muy bueno, él pone aquí la duración de los ejercicios, es decir, ejercicios que duran 1 segundo menos, en la columna, primera columna a la izquierda, ejercicios que duran de 4 a 5 segundos, ejercicios que duran de 8 a 10 segundos, y ejercicios que duran de 15 a 20 segundos, que la última fila es para los ejercicios de resistencia a la rapidez. Entonces, esos ejercicios, en dependencia de a qué velocidad máximo lo hagamos, en dependencia de cuántos músculos participen. Es decir, un ejercicio de carácter local trabaja solamente el 30% de los músculos. Un ejercicio de carácter parcial trabaja hasta el 60% de los músculos. Y un ejercicio de carácter global trabaja más del 60% de los músculos. No es igual, no es igual hacer un salto que correr, hacer un salto y hacer un rol de frente. No es lo mismo ejecutar un golpe que ejecutar una combinación de golpes, desplazarme hacia atrás, desplazarme hacia adelante y hacer 4 defensas. Trabajan mucho más músculos en realizar 3, 4 golpeos, defensas, desplazamientos, que realizar un golpe aislado. Entonces, por eso, el uno es un ejercicio de carácter global y el otro es un ejercicio de carácter local. En dependencia de la cantidad de músculos, según Platón, en dependencia de la cantidad de músculos que trabajen, en dependencia de la velocidad que lo hagamos y de la duración, es que vamos a descansar. Ejemplo, un ejercicio que dure 4 o 5 segundos, como está en la columna, y sea un ejercicio de carácter local, es decir, levantar la mano nada más. Levantar la mano, no sé, repetidas veces, por 4 segundos. Levantar la mano lo más rápidamente posible durante 4 o 5 segundos. Es un ejercicio que dura 4 o 5 segundos, de carácter local, porque trabaja solamente un miembro superior, tiene menos del 30%. Es un ejercicio que lo voy a hacer al máximo del 95 al 100%, por lo cual tengo que descansar 30 o 40 segundos entre cada repetición. Es decir, levantar el brazo 4 o 5 segundos a máxima intensidad, para volver a levantar el brazo tengo que descansar de 30 a 40 segundos.
Si yo lo hiciera una intensidad normal, si a una intensidad de 80 a 90 segundos, de 80 a 90%, voy a descansar 15 a 20 segundos. Y así sucesivamente, ustedes ubican la actividad en cuanto a la cantidad de músculos que trabajan y en cuanto a su duración y la velocidad o intensidad. Y ahí pueden decir cuánto hay que descansar entre actividad y actividad. Siguiente. Hasta ahí, a grandes rasgos, hablamos de la velocidad o rapidez, que sobre todo se trabaja con pocos métodos, repeticiones, método competitivo, método de circuito, método de juego, ¿entiendes? Repeticiones, juego, circuito, competitivo, y tiene esas particularidades, esas manifestaciones. Se parece mucho la velocidad de movimiento, velocidad de anticipación, velocidad de reacción, velocidad de movimiento aislado, que son estos que duran menos de un segundo. Ya la rapidez de movimiento cíclico y acíclico duran hasta 10 segundos y la resistencia a la rapidez dura más de 10 segundos. Y tiene su carácter de intensidad, de duración, de descanso y, importante, todos los ejercicios que hagamos a esta velocidad tienen que ser dominados. Vamos a la capacidad condicional movilidad, es la última capacidad condicional que tiene relación. Algunos autores le plantean flexibilidad, movilidad articular, indistintamente. Siguiente. ¿Ok? Normalmente existe la diferente manifestación de la movilidad son general, cuando hablamos de una movilidad general de todas las atribuciones del organismo, es decir, vamos a trabajar en el desarrollo de la movilidad general. Es decir, que vamos a desarrollar el desarrollo de la movilidad de un atleta de forma general, no particular. A diferencia de la movilidad específica, es cuando a mí me interesa que determinado atleta tenga una gran movilidad o flexibilidad de la musculatura de la articulación del hombro, disculpe. Es decir, los pesistas necesitan una gran flexibilidad de los tobillos, una gran flexibilidad de los codos a la hora de llevar la palanqueta al pecho, a la hora de hacer la costura profunda. Entonces, ellos necesitan una gran posibilidad de movilidad específica en los tobillos y en los codos. Es posible que algún deporte, es posible que en el karate o en el taekwondo sea muy importante la movilidad de la articulación coxofemoral por los pateos. En el boxeo, que es un deporte de combate como el pateo, la coxofemoral no es tan importante y es más importante la movilidad de la articulación escapulohumeral en el hombro o radiocubital en el codo. Y así la movilidad específica hace relación a desarrollo de la movilidad en una articulación determinada. La movilidad activa, ¿cuándo es la movilidad activa? Cuando es la movilidad que nosotros por nosotros mismos podemos realizar. Un pateo es una movilidad activa. La movilidad activa está muy relacionada con la fuerza del sujeto. Depende mucho de los gradientes de fuerza del sujeto. Puede haber un sujeto que tenga una gran movilidad pasiva, porque la movilidad pasiva es la que logra realizar el sujeto con ayuda de un medio externo, que puede ser un lastre, un peso, o puede ser la ayuda de un compañero. Es decir, la movilidad pasiva es la máxima movilidad que nosotros logramos con la ayuda de un peso externo. Es decir, nosotros buscamos la movilidad pasiva de la articulación de la cadera coxofemoral y agarramos una mancuerna, una artera y a pesar más nos ayuda a lograr una mayor movilidad pasiva. Pero si nosotros queremos patear en un combate de karate, cuando a la cara del rival, si no tenemos fuerza, nuestro pateo no llega a la cara. Aunque tengamos una gran movilidad, si no hay fuerza, no llega a la cara y por lo tanto no tenemos un desarrollo de la movilidad activa, aunque lo tengamos de la movilidad pasiva. Y también está el trabajo de la movilidad estática, que es la movilidad cuando logramos la máxima movilidad articular y la manera que podemos mantenerla, ¿sí? Mantenerla en un lugar. Siguiente. Es decir, algunos tips para el trabajo de la movilidad. La forma más rápida de desarrollar la movilidad consiste en un entrenamiento de 1 o 2 veces al día. Es decir, cualquier persona que quiera desarrollar la movilidad articular o la flexibilidad tiene que trabajar diariamente. Yo no puedo querer desarrollar la movilidad o la flexibilidad trabajando 3 veces por semana. Eso no existe. Es decir, hay que desarrollarlo por lo menos una vez al día. Siempre se debe entrenar en condiciones de una temperatura corporal elevada, es decir, con su oración, después del calentamiento. Después de un buen calentamiento es que nosotros podemos trabajar la movilidad o la flexibilidad en mejor condición. El mediodía es el momento del día que mejor se trabaja. Normalmente nadie entrena a mediodía. Yo conozco en Cuba, nadie entrena a mediodía. En Perú posiblemente nadie entrena a mediodía. Pero si uno quisiera mejorar la flexibilidad o la movilidad, el mediodía, 12 del día, que hay una temperatura corporal, una temperatura ambiental elevada, es el mejor momento. Después de un buen calentamiento,
de trabajar el desarrollo de la movilidad. Hay que trabajarlo en la parte inicial, pero al principio de la parte inicial de la clase, la acción de entrenamiento, después no podemos trabajarlo al final de la clase, porque ya los músculos se encuentran agotados, se encuentran agarrotados, se encuentran contraídos, y lo que hacemos, eso de movilidad, lo que hacen es llevar el músculo de nuevo a su posición inicial, y lo que sirve es recuperamiento, estiramiento, pero no desarrolla movilidad. Se debe ejercitar por medio de movimientos, ejercicios sencillos, no complicados. Y para su mantenimiento, ya después que la desarrollé, que la llevé al lugar donde yo quería, que la tengo que trabajar diariamente, por lo menos una vez al día, entonces ya podría, para su mantenimiento, para su desarrollo, trabajarlo al menos 3 veces por semana. Siguiente, ya falta, estamos terminando. Siguiente. Aquí hay un ejemplo de ejercicios básicos, hablamos de la movilidad, para diferentes articulaciones. Para diferentes articulaciones, tanto de los miembros superiores como los miembros inferiores. Siguiente. El método de estiramiento activo. Este método, principalmente de desarrollo de movilidad, incluye ejercicios gimnásticos que amplían los límites normales mediante rebote elástico y movimiento oscilante. Es decir, voy a agarrar el pateo para que sea más fácil. Un sujeto quiere desarrollar su movilidad activa y él realiza movimientos oscilantes con el pateo, movimientos de rebote, movimientos elásticos, buscando la mayor actitud posible, ¿me entiendes? Es decir, él realiza pateo oscilando a frente de la pierna y busca llevar el pie lo más alto posible, buscando cada vez más para aprovechar el rebote, aprovechar la fuerza del miembro y llegar lo más alto posible. Otro método es el método de estiramiento pasivo. Este método, como ya lo decía, incluye ejercicios de estiramiento en que hay fuerza externa. Es decir, si queremos mejorar ese método, ese ejercicio de pateo con estiramiento activo que mencioné anteriormente, es para mejorar la movilidad de la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera. Es decir, yo quiero llevar el pie cada vez más arriba y busco oscilar el pie, buscar rebote, buscar arriba. Pero si yo quiero desarrollarlo también y quiero emplear el método de estiramiento pasivo, yo sentado en el piso, yo le digo a un compañero que me empuje hacia mi máxima amplitud posible, ya que se refuerza el estiramiento de determinados grupos musculares que a mí me conviene, pero no lleva un fortalecimiento del músculo que se opone, que en este caso es el músculo antagonista. Para yo lograr el fortalecimiento de los músculos antagonistas, tengo que hacer el método de estiramiento activo. Pero si yo quiero solamente buscar la amplitud articular, no desarrollar la fuerza, puedo hacer pasivo. Normalmente nadie trabaja un solo método, la gente combina los métodos, porque primero yo trato sobre todo de trabajar con el trabajo pasivo, buscar una amplitud articular hasta donde yo quiera, y después que tengo la amplitud articular ya, me voy a articular, trabajo más con los métodos activos, que son los métodos más propios de la competencia. Es decir, el pasivo le serviría de base al activo, aunque ellos se interrelacionen. Ningún método por sí mismo es mejor que la combinación adecuada de todos los métodos. Eso lo dijo Beuchanski. El método de estiramiento estático, stretching, consiste en adoptar lentamente, en el plazo de unos 5 segundos aproximadamente, una posición determinada, y a continuación yo puedo por mí mismo o con la ayuda de un compañero ir buscando la máxima amplitud. Y cuando llego ahí, tratar de mantenerlo por un tiempo. Es decir, busco máxima amplitud y mantengo 10, 15 segundos, 8 segundos, un poco más, para buscar. Eso lo puedo hacer llegando al pulso, a la máxima amplitud, con ayuda de compañero, sin ayuda de compañero, ahí buscando como estiramiento sucesivo, pero lo importante es que en ese momento también hago un mantenimiento por un momento de 10 a 10 segundos. El método de stretching muchas veces tiene una combinación de los métodos de estiramiento activo y pasivo. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Traté de ser lo más conciso posible. Ustedes me disculpan y traté también de que quedara algún tiempo para alguna pregunta. Si no queda más tiempo, les pido mi disculpa porque posiblemente esta sea la parte más importante. Bien. Gracias a ustedes por la atención. Y realmente la parte que más me interesa mañana porque yo también crezco con la pregunta de ustedes. Bien, muchísimas gracias, doctor Michel. Vamos a pasar a la interacción con los maestros que están en sala. Vamos a aperturar, por favor, pueden hacer las preguntas del caso.
Le pedimos al equipo que coloque el flyer del doctor. Y por favor, queridos colegas, pueden ustedes hacer sus preguntas en el chat, cómo es la dinámica con la que trabajamos. Y también, si necesitan, pueden levantar su manito, emplear la reacción para que puedan participar. Tienen ya los micrófonos habilitados para los docentes que quieran intervenir. Tenemos una pregunta, esta es del maestro César Elías. Okay. Nos Hipertrofia dice, sarcoplasmática e hipertrofia sarcomérica. Definición y diferencia. Ok, la hipertrofia sarcoplasmática está muy relacionada con el aumento de los líquidos del plasma en el músculo, ¿me entiendes? Y la hipertrofia sarcomérica está más relacionada con el aumento de la fibra muscular. Es mucho más conveniente para los deportes el desarrollo de la hipertrofia sarcomérica. Es decir, que el diámetro fisiológico del músculo aumente en base a un aumento del tamaño del grosor de las fibras musculares. La hipertrofia sarcoplasmática, que no es lo mismo cuando nosotros hacemos una actividad, cuando hacemos un ejemplo, 10 flexiones de brazo, el músculo aumenta su tamaño porque hay, por la diferencia de presiones que se crean en el músculo, hay fluidos que entran en la célula y el músculo se inflama. Y después eso disminuye en poco tiempo, en el mismo día disminuye. No es eso la hipertrofia sarcoplasmática, es muy parecida, pero la hipertrofia sarcoplasmática es por un aumento de sustrato, de líquido como tal, en el músculo, de las mitocondrias y todas estas cuestiones, de los orgánulos, del sarcoplasma como tal también. Por eso se llama hipertrofia sarcoplasmática, pero no es por un aumento de los filamentos miosina actina, de las fibras musculares. La hipertrofia sucede. A un fisiculturista no le importa, o una hipertrofia sarcoplasmática, si el músculo está agrandado, le es conveniente, pero a un deportista en el cual la producción de fuerza como tal sea importante, la hipertrofia sarcomérica es la que marca la diferencia. Es decir, hipertrofia sarcomérica, aumento del tamaño de las fibras musculares. Hipertrofia sarcoplasmática, aumento del tamaño del sarcoplasma, de los líquidos celulares, de los orgánulos, estas cuestiones que no son propias de las fibras musculares. No sé si quedó aclarado por ahí. Había otra pregunta que la pusieron rápida y la quitaron rápida, que era la cuestión isométrica, isotónica. A ver, ¿me la pueden poner rápido? Bueno, ahora salió otra. Me podría hablar de la resistencia aláctica. Bien, resistencia aláctica es toda la resistencia que tiene que ver con la resistencia a la velocidad, resistencia a la rapidez, mejor dicho. Resistencia a la rapidez, resistencia a la fuerza rápida. Son las resistencias, ya estoy viendo la pregunta, isométrica, isotónica. La resistencia aláctica son las resistencias analógicas alácticas. Son las resistencias que el metabolismo fundamental, el metabolismo anaeróbico aláctico. Son las resistencias que tienen que ver con el trabajo que dura menos de 2 minutos. Los metabolismos energéticos, a los 2 minutos se encuentran 50%, 50%. Es decir, cualquier actividad que dure 2 minutos a máxima intensidad, a los 2 minutos hay un 50% de aporte de energía de trabajo anaeróbico y 50% de aporte de trabajo aeróbico. Por arriba de 2 minutos es resistencia aeróbica. Por debajo de los 2 minutos, sobre todo 1 minuto y medio para abajo, es resistencia anaeróbica. Todo trabajo que si nosotros corremos 90 segundos es un trabajo de resistencia a la velocidad, es un trabajo de resistencia anaeróbica láctica. Si nosotros corremos 15 segundos es un trabajo de resistencia anaeróbica aláctica también. El otro es láctica. Todo trabajo que dure por arriba de 10 segundos, hasta 1 minuto y medio más o menos, es un trabajo de resistencia anaeróbica. Y normalmente se ve como un trabajo de resistencia a la rapidez y resistencia a la fuerza rápida. No sé si quedó claro por ahí. La otra pregunta que era... muchas gracias. La otra pregunta que era el trabajo isométrico y isotónico. Isométrico es el trabajo iso de griego igual métrico medida. Isométrico es el trabajo en el cual el músculo mantiene su longitud. Es decir, que no hay una flexión del brazo, no hay un acortamiento de los músculos, no hay nada de esto, ¿me entiendes? Entonces, el trabajo isométrico es un trabajo en el cual yo hago una fuerza y no hay acortamiento de los músculos. El trabajo isotónico
está mal empleado ese término porque tónico es tono y iso es igual tono. Que se emplea la bibliografía para hablar del trabajo con pesa, en el trabajo en lo cual los músculos, si hay movimiento, se acortan, se elongan, y es un trabajo sobre todo, se emplea el trabajo isotónico. No coincido con la definición, pero yo lo empleo aquí, pues se emplea el libro, ¿sí? Porque isotónico literalmente quiere decir igual tono. Pero lo que quiero explicar es que los libros se emplea el trabajo isotónico cuando hablamos de trabajo con pesas por debajo del 100% de la fuerza máxima. Es decir, que no es un trabajo excéntrico. Excéntrico es un trabajo cuando trabajo con más de mis posibilidades. Un trabajo isotónico es un trabajo positivo, un trabajo motor, un trabajo en el cual mi fuerza es mayor que la fuerza que se le pone. Es un ejemplo, yo levanto 100 kilogramos de press de banca con fuerza máxima, y un trabajo isotónico es un trabajo con pesas, con pesos por debajo de 100 kilogramos, 60 kilogramos, 70 kilogramos, 80 kilogramos. Si fuera un trabajo de fuerza máxima, de 90 kilogramos a 100. Si fuera un trabajo de fuerza rápida, de 30 kilogramos a 50 kilogramos. Si fuera un trabajo de fuerza explosiva, de 50 kilogramos a 80 kilogramos. Todos esos trabajos son trabajos isotónicos. Para fuerza rápida, fuerza explosiva, fuerza máxima, son trabajos isotónicos con pesas que trabajan menos del 100%. El trabajo isotónico, un trabajo con pesas que mi fuerza es mayor que la fuerza isotónica. Trabajo isométrico es un trabajo en el cual no hay acotamiento en los músculos. Es un trabajo para fuerza máxima, pero no es con pesa, es trabajo de tensión, una tensión ahí, una tensión por los brazos, o empujo la pared. No sé si quedó claro usted. Sí, me expliqué más o menos. Son dos métodos diferentes. ¿Otra pregunta? Está interesante la pregunta. Le preguntan, doctor Michel, tipos de ejercicios isométricos e isotónicos. ¿Cómo, cuándo y para qué se utilizan? Ejercicio isotónico. Un ejemplo. Voy a poner un ejemplo básico, fácil. El squat. Sentadilla o como dice. Si usted hace 10 repeticiones con 80 kilogramos de squat, de sentadilla, eso es método isotónico. Régimen de trabajo isotónico. Si usted agarra los 80 kilogramos y se lo pone en la espalda y usted no hace ninguna flexión de pierna, usted solamente lo soporta, es un método isométrico. Es el régimen isométrico. ¿Por cuál dice? En este método isométrico no se acorta, es solamente está soportando resistente. En otra bibliografía se dice método isométrico, método resistente, método de soportar. No se acorta. Es un método en el cual tú mejoras tu fuerza máxima porque estás soportando un peso, mejora la fuerza máxima. Ese es isométrico. Es isotónico. Usted hace las flexiones, hay un agotamiento de músculo. Normalmente debe haber una hipertrofia también. Y es un método que también aumenta la fuerza máxima, pero por el número de repeticiones, por el trabajo motor. Es un trabajo que es isotónico. Hay sentadilla, 10 sentadillas isotónico. Soportar la barra en la espalda, en la posición de sentadilla, es isométrico. La mayoría de los deportes utilizan mucho más el método isotónico que isométrico. Porque el fútbol, el karate, el baloncesto, el fútbol, ahora voy a otra pregunta, el fútbol, el karate, el baloncesto trabajan mucho más en regímenes isotónicos e isométricos, porque tienen que correr, saltar. Correr y saltar son regímenes isotónicos, no son isométricos. Isométrico sería soportar un peso en un momento determinado. En un clinch, en el boxeo, están boxeando, se agarran los boxeadores y se igualan la fuerza, o dos luchadores que están aguantados ahí haciendo fuerza uno a otro y las fuerzas son iguales, y ahí hay un trabajo isométrico. Normalmente se emplea muchísimo más el método isotónico isométrico. Lo que pasa es que trabajar la variedad de métodos, un plan de entrenamiento, contribuye a elevar la fuerza, porque si siempre trabajo isotónico, se eleva la fuerza mucho más, o más, no mucho más, si trabajo isométrico más. Pero se eleva mucho más si yo soy capaz de combinar ambos métodos. En algún momento trabajo isométrico también, para que coadyuve al aumento de la fuerza. No sé si fue explícito. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué ejercicios físicos musculares podríamos realizar para entrenar la resistencia? Bien, la resistencia tiene que ser un ejercicio que sea un ejercicio conocido, cómodo, porque la resistencia lleva muchas repeticiones. Si yo no sé correr adecuadamente, es lógico que voy a tener problemas de resistencia, porque cuando yo corra 1 kilómetro me duele la planta de los pies, me duelen los tobillos, entonces todos los ejercicios para hacer resistencia tienen que ser ejercicios cómodos. Si usted es una persona que tiene mucho sobrepeso, yo no recomiendo correr para personas que tienen sobrepeso. Monte, bicicleta, nade, porque tiene que ser un ejercicio cómodo que usted pueda soportar largo tiempo realizando.
o camine. Entonces, los ejercicios para resistencia tienen que ser ejercicios cómodos, fáciles, pero además tienen que ser ejercicios que duren por arriba de los 35 segundos, resistencia a corta duración. Pero normalmente las personas cuando hablan de resistencia, hablan de resistencia aeróbica, hablan de resistencia para bajar de peso. Esa actividad tiene que estar por arriba, un ejercicio cómodo por arriba de los 10 minutos de duración continua, ¿me entiendes? Y si es por arriba de los 30 minutos, es un ejercicio que el cual va a contribuir mucho a bajar de peso porque las grasas ya van a intervenir de manera mayoritaria en el metabolismo de producción de ella. Es decir, primera indicación, tienen que ser ejercicios que sean cómodos, fáciles de hacer y que se realicen por un tiempo prolongado. Solamente así usted logrará obtener una resistencia en eso. Porque la resistencia siempre tiene que estar venciendo la fatiga y la fatiga aparece cuando son ejercicios prolongados en el tiempo para una persona. No sé si quedó claro. Muchas gracias. Tenemos otra consulta y nos dice el maestro César, ¿cómo es el desarrollo de los métodos en las diferentes etapas de enseñanza del boxeo? Iniciación, profundización y consolidación. Bien, ahí estamos combinando dos cosas. Yo soy boxeador, pero las etapas que me están hablando son etapas que están hablando, se nombran así, supuestamente, pues son etapas de ciencia técnica. Y hoy aquí lo único que hemos hablado son de capacidades físicas, ¿sí? Y entonces ya serían otros métodos. Para el boxeo, del trabajo técnico, no es contenido de esta clase. Sería primeramente, una primera etapa, abunda más el explicativo demostrativo, las repeticiones, el método directo. Pero en una segunda etapa ya, la nueva consolidación, son más las repeticiones también ya. Por arriba del explicativo demostrativo, porque ya no hay que enseñar, sino hay que trabajar sobre lo aprendido. ¿Sí? Pero esas etapas están en base a trabajo técnico, no trabajo físico. Hoy aquí yo no hablé de esas etapas. Ya eso sería en otra conferencia, porque tendría que explicarte, o tendría que hablar de cuestiones aquí como escuela de buceo, escuela de combate dirigido, escuela de combate condicionado, sparring, sombra, trabajo con las manoplas, que hay muchas personas que realmente no las dominan, pero además que no es parte del trabajo condicional, es trabajo técnico. ¿No? Pero en la primera etapa, mucho método explicativo demostrativo. Y después predomina el método de repetición para el trabajo técnico, para dar alguna respuesta a eso. Muchas gracias, muchas gracias. Sobre todo que el trabajo de las preguntas, Víctor, el trabajo de la pregunta va más dirigido a lo técnico y entonces no es sobre todo contenido de esta clase. Bien, tenemos una manito levantada y es nuestro colega Yab Lozano. Por favor, le aperturamos el micro. Buenas noches a todos. Antes que nada, buenas noches, profesor, y agradecerle por gran exposición que ha hecho hoy día. Esta pregunta es como alumno de una universidad de acá de Perú, en la carrera de deporte. Quizás también me voy a salir un poco del tema, aunque en realidad trato de llevarlo al tema para que pueda tener una respuesta. Cuba, en realidad, es a nivel de boxeo, el país con 41 medallas olímpicas de oro, exacto. Entonces, tiene una cierta ventaja y notorio trabajo. Entonces, mi pregunta era, y quisiera yo, como acabo de escuchar la respuesta que le da un compañero, quisiera llevarla yo al tema de hoy. En realidad, eh, cuenta con un programa de preparación de deportista ya con mucho tiempo y ciertas actualizaciones, algo que en Sudamérica no, realmente todos los países no lo tenemos, una falta de profesionalismo, duele, pero es así nuestra realidad. Y en ciertos programas de entrenamiento hay contenidos de preparación técnica y táctica, contenidos de preparación física, etcétera, donde están justamente las capacidades condicionales, ¿no? Y todo el tema que has puesto hoy. ¿Cuál sería, profe, mi pregunta, usted, ¿no? Con toda la experiencia que tiene, ¿no? Ese proceso que ha llevado a Cuba a estar en el primer lugar en el boxeo mundial a nivel amateur, y cómo poder quizás nosotros desde otro lado del mundo de Sudamérica, ¿no?
poder comenzar a trabajar y también acercar esa realidad a tener también resultados, ¿no? Mediante resultados. Ojalá que se haya entendido mi pregunta, profe, y de verdad agradecerle por esto. El boxeo cubano se mete su triunfo en que realmente en nuestro país hay una gran escolarización, casi todos los entrenadores de boxeo son licenciados, tienen universitarios, pueden entender muchas de estas cosas. Y el gran secreto del boxeo cubano está en la metodología de enseñanza. El boxeo cubano tiene una metodología de enseñanza técnica exquisita. Cuando ustedes ven un boxeador cubano, ustedes rápidamente lo diferencian. Nosotros aquí en Cuba, cuando vemos un boxeador extranjero, peruano, ecuatoriano, que es entrenado por un cubano, enseguida nos damos cuenta. Porque el trabajo cubano es un trabajo muy detallado en el trabajo de enseñanza. Nosotros, desgraciadamente, aquí en Cuba tenemos muchos problemas económicos. Y tenemos muchos problemas más allá de lo deportivo. Hoy, la clase de hoy en día se ve afectada por problemas del Zoom mismo, que son problemas que en otros lugares no ocurren, ¿me entiendes? Pero bueno, desgraciadamente. Y al tener esos problemas económicos no tenemos muchos implementos, no tenemos muchos guantes. Le dedicamos mucho tiempo, muchas horas al trabajo técnico, ¿entiendes? Y nuestros boxeadores se forman muy bien así. Además que el boxeador cubano es un boxeador muy sacrificado. Un boxeador que vive en un país que tiene muchos problemas. Y es un boxeador que tiene un gran desarrollo de las cualidades volitivas y tiene muchas ganas de aprender. Y entonces nosotros, hasta cuando vamos a otros países, pasamos trabajo porque estamos adaptados a trabajar con niños cubanos, y en otros países, muchas veces, por una cuestión hasta de comodidad, no encontramos boxeadores así, aunque hay talentazos. Yo he estado en México, mucho en México, y en México el boxeo gusta más que en Cuba. Pero normalmente el secreto del boxeo cubano está en la enseñanza técnica del boxeo cubano, en el trabajo sobre todo de la resistencia anaeróbica, que me preguntaban ahorita, mucha resistencia a rapidez, mucha resistencia a velocidad. El boxeador cubano es muy coordinado, caribeño al fin, y tiene un gran desarrollo mental. Pero si yo tuviera que producir algo para todo, es la gran calidad de nuestros entrenadores y la exquisitez del trabajo técnico. Eso es lo que yo veo. Ustedes tienen que trabajar mucho en la técnica, eso parece. Mucho, mucho, mucho. Es lo fundamental, ¿sí? El trabajo en ciencia técnica, detallado. No sé si satisfecho. No quiero extenderme más porque realmente haga pronto, pero espero que haya satisfecho. Algo. Sí, Muchas doctor gracias. Michel, Sí, le agradece. Adelante, Muchas gracias. maestro Giar. muchas gracias, profe, por la gran respuesta. Y bueno, era una pregunta como alumno que también tiene sus metas, ¿no? De poder mejorar nuestro deporte aquí en nuestro país. Y gracias, profe. En lo que vamos a ayudar, puedes contar aquí con la ayuda de otro. Doctor Michel, hay una pregunta que nos dice, ¿tiene que ver algo el tiempo climático en el entrenamiento deportivo? Claro, el tiempo climático es un factor exógeno, es una variable externa, tiene que ver con la carga externa y puede afectar para la correcta adaptación a las cargas. Si el tiempo es muy frío, pasamos trabajo para calentar, pasamos trabajo para lograr el máximo rendimiento, hay una mayor posibilidad de lesiones, si el tiempo es muy húmedo también. Por eso, eso tiene que ver con la higiene de entrenamiento. El clima tiene mucho que ver con el entrenamiento y tiene mucho que ver todavía con la competencia. Por eso cuando las personas están entrenando y van a competir en un lugar que no se parece climáticamente a donde ellos viven, deben hacer alguna estructura precompetitiva, un mesociclo precompetitivo en un país cercano para poder adaptarse al cambio climático. Pero claro que el cambio climático tiene influencia como carga externa, como factor exógeno que puede interferir en una adecuada adaptación a las cargas. ¿Sí? Realmente sí. Gracias. Gracias. ¿Tenemos algunas otras preguntas? Así mismo, aquí dice Luis Alba. Saludos, Luis. Alfonso, saludos. Sotomayor perdió una medalla porque así mismo yo estuve compartiendo con Sotomayor en el extranjero, tuve la oportunidad de conversar con él bastante y realmente Sotomayor ha sido el mejor saltador de altura de todos los tiempos, pero según palabras de él, es el saltador más malo del mundo cuando llueve. Y realmente se quedó en plata olímpica en el 2000 porque empezó a llover en media competencia. Y él iba a pero, no, pero bueno, tuvo una medalla olímpica en el 92 y pudo ser campeón olímpico, pero sí, el tiempo en la competencia influye, ¿me entiendes? Psicológicamente, muchas cosas.
Bien, no sé si hay alguna otra consulta de nuestros colegas en sala. Si no la han escrito en nuestro chat, pueden levantar su manito, se les apertura el audio para que puedan hacer sus consultas. Así mismo, Luis. Así mismo. Saludos también a Rolly, que lo vi en línea por ahí, otro alumno mío. Y tiene saludos de Rolly Benedict. Sí. Saludos a él igualmente. Los saluda desde Honduras. Es también exalumno de usted, doctor. Muchas gracias. Me parece que al inicio teníamos más exalumnos suyos. Es una lástima realmente este problema. Espero que no pase más, porque bueno, ya esta es mi laptop, mi máquina, ya tengo el Zoom, tengo la VPN, menos porque todo quedó mal aquí. Saludos, Lo Julio. están saludando desde nuestro oriente peruano, la Muchas gracias, parte muchas gracias. cálida del Perú. Los animamos a que hagan sus consultas por allí si tienen alguna interrogante, ¿no? El maestro ha tenido a bien contextualizar en las diferentes disciplinas el tema que ha abordado, en lo que ha sido el boxeo, en lo que es la gimnasia, las carreras, ¿no? Vi una pregunta ahora que ya... Dice César, nos dice, ¿desde qué edad recomienda el uso de las pesas en la preparación física de la fuerza? Hay muchos mitos con el trabajo de pesas. Yo tengo un compañero de trabajo mío, Carlos Cuervo, que su tesis de doctorado tenía algo que ver con estas cosas, los mitos, con que si las personas dejan de crecer, porque normalmente dicen que las epífisis con el trabajo de pesas se solidifican muy rápido y entonces no permiten que las diáfisis sigan creciendo en los huesos. Pero yo recomendaría, porque realmente no es importante tener un campeón o un recordista mundial con 11 años pesas. Yo recomendaría que el trabajo de las pesas viniera aparejado con los cambios que ocurren en los niños ya en la adolescencia, en la edad puberal, ¿me entiendes? Que hay cambios hormonales. Yo recomendaría que para empezar a trabajar con pesas, antes de estas edades no empezar a trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente, antes de los 12 años no se debe empezar a trabajar con pesas. Hay niños igualmente de desarrollo temprano, hay niños de desarrollo tardío. Hay niños como que con 12, 13 años tienen vello facial, la voz les cambia, y con esos niños es más conveniente empezar con pesas de esa edad. Pero hay niños que desarrollan 15, 16 años, entonces yo empezaría con esos niños un poquito después. Pero sí, empezaría cuando ya cuando ya comenzarían a aparecer los cambios de la adolescencia. Nunca trabajaría con pesas en niños de menos de 11, 12 años. Pero además, el desarrollo de la fuerza no es una fase etaria dulce, no es una fase etaria idónea. Desarrollo de la fuerza con niños menos de 12 años. La fuerza tiene su primera fase etaria dulce, buena, conveniente para trabajarla en la pubertad. Que ya hay para el trabajo de fuerza por hipertrofia, 13, 14 años, los niños tienen un momento dulce, bueno para el trabajo de la fuerza. En ese momento yo empezaría a trabajar con pesas. Antes no me gustaría. Bien, tenemos otra pregunta del licenciado Alba. Le dice, los peleadores Muay Thai hacen su entrenamiento a base de repeticiones. Esto en la práctica le ha dado resultados, pero no se les observa velocidad de reacción en la defensa y reciben muchos golpes. También se les automatiza, pareciendo que solo repiten 2 o 3 combinaciones durante todo su combate. ¿Esta forma es correcta? También la utilizan algunos en el boxeo y no desarrollan la inteligencia del boxeador. Para usted, ¿esto está bien? ¿Es válido? Mire, en todos los deportes de combate, lo más difícil que hay en el deporte de combate es defender. Defender es lo más difícil que hay, porque los boxeadores que alcanzan, o los boxeadores de combate que tienen una gran maestría técnica deportiva, son buenos defendiendo. Los grandes boxeadores en la historia, Muhammad Ali, Suarez Lena, Floyd Mayweather, todos tienen buenas defensas. Mike Tyson tenía una defensa espectacular. Era un boxeador noqueado, pero no le daba. Entonces, defender es muy difícil. ¿Qué pasa con estos boxeadores que tienen mala defensa o los atletas de Muay Thai que no le dedican el tiempo de entrenamiento a la defensa? Y entonces trabajan 2 o 3 combinaciones de golpes,
trabaja solamente en la parte ofensiva. Y en el boxeo hay que dedicarle tanto tiempo a la ofensiva como a la defensa. Y muchas veces en la mayoría de las gimnasios esto no ocurre así. O el entrenador tiene un buen dominio, llega el muchacho al gimnasio, el entrenador no le dice, bueno, si llegaste, bueno, agarra, ponte los guantes y ve a golpear el costal. Y el costal no enseña a defender porque el costal o el saco de boxeo no golpea, ¿me entiendes? Y entonces le da la bolsa el día entero de la bolsa o lo pone a trabajar con un boxeador que tenga más experiencia. Ese boxeador lo maltrata, le da golpes y entonces aprende una defensa muy rudimentaria. Y eso es lo que pasa en los deportes profesionales, es lo que pasa en, bueno, se llama Muay Thai, artes marciales mixtas, que tienen muchos problemas para defender, ¿me entiendes? Aunque hagan muchas repeticiones, las repeticiones son con dificultad y son repeticiones sobre todo de elementos ofensivos, no de elementos defensivos, ¿me entiendes? Muchas veces esas repeticiones no son en pareja, son de manera individual, haciendo sombra, manopla, golpeo al saco, y eso no desarrolla la defensa. Eso es lo que pasa. Más nada que eso. Eso es lo que pasa. Muchas gracias. Reciba saludos desde el Datén del Marañón. Es nuestra Muchas gracias. zona de la Amazonía peruana, muy, muy lejos de la ciudad capital. El maestro César Elías le dice, en la metodología del boxeo cubano, ¿cuántas distancias maneja? En la metodología de boxeo cubano se habla de 5 distancias. 3 que son de combate como tal, ya sea larga, media y corta, son las conocidas por todo el mundo. Y hay 2 distancias que ocurren en el combate de boxeo, pero que cuando se prolongan el tiempo son faltas técnicas. Es decir, está la distancia extra larga, que es cuando los boxeadores se encuentran muy separados, que no hay posibilidad de golpear, de combatir. Pero si esa distancia se demora mucho, dura mucho, el árbitro puede tener combate y mandar a pelear, porque hay que pelear. Entonces, esa distancia ocurre porque hay momentos en los cuales los boxeadores se encuentran en distancias largas, se encuentran lejos. Y desde el punto de vista físico, práctico, objetivo, esa distancia existe. Pero es una distancia que es una falta técnica cuando se prolonga el tiempo. Y la otra distancia que se habla en el boxeo cubano, que también es una falta técnica, es el cuerpo a cuerpo, que no es la distancia corta. El cuerpo a cuerpo es cuando se agarran en el clinch. Y entonces, cuando ellos se agarran, no hay progresión. El árbitro puede esperar un tiempo prudencial, pero si ve que no hay acción, no hay golpe, manda la orden de romper, break en inglés, romper, y ellos tienen que romper y seguir boxeando. En el boxeo cubano, 3 distancias de combate, larga, media y corta, y 2 distancias extra largas, y cuerpo a cuerpo, que no son de combate, pero que pueden ocurrir arriba de ring, y que se convierten en faltas técnicas cuando se prolongan en el tiempo. No sé, debo haber satisfecho la pregunta. Muchas gracias por las felicitaciones. Lo felicitan en demasía, doctor Michel, y tiene otra pregunta. ¿Cómo se hace la transferencia de la velocidad del boxeador olímpico al profesional? La velocidad, Para que la pierda, dice, por la cantidad de los asaltos y la fatiga muscular. la velocidad o la rapidez es la cualidad, la capacidad condicional, la cualidad física más importante del boxeo. Es la más importante de todas, es la más difícil de desarrollar. El boxeador que es lento es muy difícil de hacer rápido. Y el que es rápido hay que cuidarse. El boxeador rápido, el boxeo olímpico, también es rápido el boxeo profesional. Lo que pasa es que ya tendría que trabajar la resistencia a la rapidez. Para que esa rapidez que ya él tiene, puede mantenerla en asaltos posteriores. Entonces, eso se trabaja con circuitos, la resistencia rápida se trabaja con circuitos. Circuitos que se trabajen en su organización a cómo ocurre un asalto de boxeo y cómo ocurre un combate de boxeo. Pero lo que no se puede abusar de esos circuitos, porque si trabajamos solamente circuitos y no trabajamos la rapidez como tal, puede él estancarse en su rapidez y tener una gran resistencia a la rapidez. El boxeador hay que trabajarle siempre a rapidez, porque el boxeador rápido es lo mejor que hay. Y después que trabaja esa rapidez bien que la desarrolló, al final del entrenamiento, cercano a la pelea, trabaja la resistencia a la rapidez para que no se agote la pelea. Bien, tenemos una pregunta de Jair Lozano. Nos dice, ¿en qué parte de la unidad del entrenamiento recomienda usar el trabajo con la soga? Con la soga, la cuerda, exacto, a la comba a veces no. Debe ser eso, porque tiene un nombre. ¿Cuál es eso? Ah, ya, sí. Bien, el trabajo con la soga es un trabajo que puede ser utilizado en el calentamiento especial
puede ser usado, sobre todo debe ser usado al final de la parte principal, como un trabajo ya de coordinación, pero una coordinación en situaciones de cansancio, ¿me entiendes? Porque además de que es un trabajo que es más suave que el golpeo a la pared o que el trabajo en pareja, pues contribuye a ir recuperando posición, también contribuye a que él trabaje la coordinación en situaciones de cansancio, porque lo va a necesitar en un combate de boxeo, va a necesitar ser coordinado estando cansado. Entonces yo sugiero que el trabajo con la SOA fundamentalmente se debe trabajar al final de la parte principal del boxeo, después del trabajo con la práctica. Después del trabajo con el costal, se debe trabajar la sombra y el trabajo con la sombra. Aquí en el equipo nacional cubano se hace así. Y en Cuba no se hace así. Muchas gracias, doctor. Y tiene felicitaciones, le comentan excelente exposición, bien explicada y bien entendible. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cuánto debe durar la formación de un entrenador de boxeo? Porque ahora se ven muchos cursillos de boxeo de corta duración. ¿Qué pasa con esto? A ver, un cursillo de boxeo de corta duración, esto funciona para alguien que ya entra en boxeo y quiere superar ese programa. Yo en mi carrera de licenciatura, yo di 8 semestres de boxeo. Hoy aquí en Cuba se dan solamente 3. Pero cuando yo estudié, yo di 8 semestres de boxeo. Yo di 4 semestres de boxeo práctico, en los cuales tenía que boxear, tenía que practicar competencia, y 4 semestres de profundización en, en cómo entrenar para entrenar boxeo. Yo sugiero que al menos 2 semestres de boxeo tienen que dar, porque al menos los contenidos que se den para hacer entrenador de boxeo tienen que abarcar toda la rama, tienen que abarcar el trabajo técnico, tiene que abarcar el trabajo táctico, tiene que abarcar el trabajo físico y tiene que abarcar la planificación del entrenamiento. Eso no puede faltar. Y como algo extra, que también tiene que conocer la historia del deporte y el reglamento, pero los 4 primeros aspectos son muy importantes. Yo a mis alumnos, sin ganas de extenderme, yo a mis alumnos les digo, aprender la técnica de boxeo es importante porque tú puedes enseñar a otra persona a boxear. Aprender la táctica de boxeo es importante porque puedes ganar peleas de boxeo con el trabajo en la esquina. Aprender la cuestión física del boxeo es importante porque puede marcar una diferencia entre dos boxeadores que tengan el mismo nivel. Y aprender la planificación del boxeo es tan importante porque la planificación de entrenamiento es la que va a conjugar todas esas cosas anteriores, la técnica, la táctica, la física, conjugarla de una manera óptima para llegar de forma deportiva a una pelea. Entonces, un entrenador de boxeo tiene que tener todas esas cosas y tiene que tener... Yo creo que por lo menos más de 30 semanas debe dar alguien que no ha sido entrenador de boxeo nunca. Más de 30 semanas para tener un nivel más o menos básico. Que eso es medio año, vamos. 30 semanas con una frecuencia 2-3 veces a la semana. Por eso se estudia en la universidad, ¿no? Porque si no es muy difícil. Bien, muchísimas gracias. No sé si tengamos alguna otra pregunta de algún colega que está en sala. Puede levantar su manito para poder consultar. Hay más preguntas de buceo que condiciones. Bueno, no hay problema. Yo soy de buceo. Bien, Jair nos dice, ¿cuál es el perfil de los entrenadores formados en Cuba en boxeo? Si están preparados para dirigir un equipo nacional. Bueno, la persona que se forma como entrenador de boxeo en Cuba, que se forma en las escuelas, en las universidades, el perfil es para trabajar en la base, en los gimnasios de la base. ¿Sí? Hay un cosa combinado deportivo. Ese es el perfil de egresado. Y se sobreentiende que cuando él sale con ese perfil y trabaja en la base 2-3 años, se encuentra en condiciones de ser promovido por sus resultados, por todas las cuestiones, a centro de entrenamiento de un nivel de rendimiento mayor. El perfil, los profesores que se forman en Cuba salen preparados para trabajar en la base, para enseñar, salen preparados para enseñar bien el boxeo, no para crear campeones olímpicos. El entrenador de campeones olímpicos se crea con el trabajo diario.
Muchas gracias, doctor Michel. Y ahora vamos a pedirle a nuestros participantes. Agradecemos primero su comprensión de cada uno de ellos, de quedarse a la espera de nuestro ponente de esta noche, y le pedimos que aperturen sus cámaras para que tengan una foto con nuestro doctor Michel. Bien, le pedimos a nuestro equipo que por favor realice las tomas. Tenemos estudiantes de la universidad que auspicia este evento, porque van a tener a un ponente que es maestro también de ellos. Bien, tienen sala ahí sus exalumnos, doctor Michel. No lo veo, no lo veo. Está el licenciado Rolly Benedict, está el licenciado Alba. Pues, saludos a todos, muy contento de tenerlo cerca por aquí. Y los triunfos buenos también son triunfos buenos. Pueden estar seguros de eso. Bien. Por favor, realicen las tomas. Gracias. Tenemos 3 pantallas. Saludos, profesor. Nos Saludos, Muy Luis. buena ponencia. Bien, placer. nos dice Giar Lozano, soy su futuro alumno. Muchas gracias. Ojalá algún día podamos intercambiar. Sería muy bueno. ¿Sí? Y todo lo que te pueda enseñar, te lo enseño sin problema. A mis alumnos solamente les pido que sean buenos alumnos. Eso es lo importante. Bien. Tenemos en sala también. Felicitaciones,